Doctor Omar, si por favor pudiera cerrar su micro para poder continuar. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar gracias a la presentación por el profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es, o en realidad conmigo van a llevar los puntos o los tópicos que nos vienen sobre el tema de cariología y sobre el tema de endodoncia. Entonces vamos a tocar hoy los puntos de cariología, así como la parte introductoria, el primer tema de lo que viene a ser exámenes auxiliares y diagnósticos de lo que viene a ser endodoncia como tal. Sí, para que no se nos sobrecargue, porque entonces sabemos que son 8 temas y es bastante tedioso en realidad. Vamos a dar descansos también, vamos a hablar primero sobre lo que es caries dental, aislamiento absoluto, luego vamos a dar un break también como para que puedan descansar unos 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del caso, y luego podemos continuar. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo, siéntanse libres de escribirla a través del chat, o si no, también les voy a ir dejando también mi correo de una vez, y al final también lo voy a hacer, por si tienen alguna duda ya en específica sobre los tópicos de NAO exclusivamente. Pues no, así como también si requieren algún artículo relacionado con los temas. ¿Sí? Voy a apagar la cámara para que no haya ningún tipo de distorsión con respecto a la clase. También si hay algún tema de que no se escucha o algo de eso, también sírvanlo a escribir también, porque sabemos que a veces las redes pueden ser un poco congestionadas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con todo lo que viene a ser cariología. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver bien? Totalmente, doctora. Ay, muy amable. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. El primer punto que vamos a ver el día de hoy viene a ser caries dental. Entonces, nosotros sabemos que esta definición, esta caries dental, viene a ser una enfermedad, como se señala, multifactorial, ¿sí? Producto tanto de factores primordiales o primarios, así como de secundarios o también de moduladores, que vamos a ver más tarde. Es transmisible, caracterizada por la destrucción progresiva de los tejidos duros, llámese esmalte, llámese dentina, llámese cemento. ¿Producto de qué? De la acción de microorganismos sobre los carbohidratos que van a provenir de la dieta. Ahora, hay que tener en consideración qué cosa. Un término viene a ser caries dental, que es la enfermedad como tal, y otro viene a ser lesión cariosa, que es lo que yo observo acá. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico de esta pieza? Entonces yo estoy observando. ¿Qué es lo que observo acá? Observo una lesión cariosa a nivel de tercio cervical de la pieza 1-1. ¿Se entiende la idea? Pero la enfermedad como tal viene a ser caries dental. Entonces, esto viene a ser, en resumen, ¿sí? La desmineralización de la porción mineral y la disgregación también de la parte orgánica, ¿sí? Y que puede conllevar a un tema de dolor, y así como que si avanza este tipo de lesiones puede conllevar también a una destrucción del tejido pulpar como tal. La clasificación internacional, sí, el CIE-10 corresponde al código K02, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede? A través de lo largo del tiempo han habido diversas teorías que han tratado de explicar el origen de esta enfermedad. Y de tiempo atrás, de muchos, incluso de antes de Cristo, sí se dividen básicamente en dos tipos de teorías etiológicas. Las teorías exógenas por un lado y las teorías endógenas por otro lado. Las teorías endógenas, que son las primeras que vamos a ver, nos vienen a decir que la caries dental, la enfermedad como tal, es provocada por agentes internos del diente, por eso es el nombre endógeno, y se dividen en cuatro. Por favor, apaguen sus micros para que no vuelvan a haber interrupciones, ¿sí? Entonces, estas teorías endógenas se dividen en cuatro. La primera de ellas viene a ser éxtasis de fluidos nocivos.
Mire, esto data de 456 años antes de Cristo por Hipócrates. ¿Y qué nos decía esta teoría? Nos mencionaba que la caries como enfermedad era según el funcionamiento adecuado de los humores internos, ¿sí? Sangre, bilis, flema, linfa. Entonces, si es que había un desequilibrio orgánico, esto hacía que se produzcan fluidos nocivos en el interior de los dientes y así se producía esta enfermedad. Del 456 años antes de Cristo ya nos pasamos al 130 después de Cristo y aparece la otra teoría endógena que viene a ser la inflamatoria endógena. Esta teoría, sí, propuesta por Galeno, el médico, comparte también la visión de los humores, pero difiere en la interpretación. Él menciona que son los trastornos cefálicos los que determinan una corrupción de los humores y los cuales pueden pasar a la boca y pueden producir úlcera, gingivitis, piorrea y caries dental como tal. Pasan los años y ya viene a hablarnos en el siglo XVIII, en los años 1700, una teoría endógena denominada inflamación del odontoblasto. Entonces ya es un poco más científica esta situación. Y esto está a cargo del médico y dentista Francesc Jourdain. Entonces él observa, ¿sí?, que ya hay ciertas alteraciones metabólicas que producen la inflamación del odontoblasto como tal, lo cual hace que haya una descalcificación de la dentina y que posteriormente haya una destrucción del esmalte, ¿sí? Entonces todo va de interno hacia afuera, primero la dentina y luego el esmalte. Pero otra de las teorías endógenas, ¿sí? Y esta ya estamos hablando del siglo pasado nada más, el siglo XX, es la teoría enzimática de las fosfatasas. Esta teoría enzimática nos dice que hay enzimas que participan en el metabolismo del calcio y del fósforo y que están relacionadas con la calcificación y descalcificación de los tejidos. En 1951, Sergey, él sostiene que la caries dental como enfermedad, ¿sí?, es producto de una alteración bioquímica en la pulpa que determina una producción de ácido fosfórico, ¿sí?, por los glicerofosfatos, y esto hace que disuelvan los tejidos calcificados. Entonces, hasta cierto tiempo, hasta ese año, habían 4 teorías que nosotros le podemos considerar como endógenas, ¿no?, que parten de la parte interna del organismo, del diente, que son las que producen esta enfermedad. Pero habíamos dicho que también existen las teorías exógenas. Y esto también data de mucho tiempo atrás. Observemos acá. La primera teoría exógena es la teoría vermicular. Y observen, esto es miren, esta es una tablilla de la Biblioteca Real de Babilonia, ¿no? 5.000 a 3.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Que aparece registrada una teoría sobre el origen de la enfermedad que responsabiliza a los gusanos dentales, productos de la descomposición. Eso hacen que se descompongan los dientes. Esto, por ejemplo, es un tallado muy famoso, ¿sí?, del siglo XVI, que representa a los gusanos dentarios como tal, ¿no? Eso está en la colección del Museo Alemán de la Historia de la Medicina. Ahora, tenemos a la otra teoría, la teoría quimioparasitaria. Esto ya data de hace 2 siglos. En 1890, el estadounidense Miller, publica su libro Los microorganismos de la boca humana, en el que afirma que las bacterias orales son las que producen los ácidos al fermentar los carbohidratos de la dieta, específicamente el azúcar, ¿sí? Y que tales ácidos, específicamente el ácido láctico, como ustedes observan ahí, son los que van a disolver el esmalte y van a producir el deterioro. Ahora, acordémonos también que Miller, sí, es considerado el precursor de la microbiología dental, el discípulo de Robert Koch, y también él sostuvo que la evolución del proceso carioso tenía lugar en 2 etapas, ¿sí? Miller sostiene que primero era una descalcificación o reblandecimiento de los tejidos dentales con la participación de bacterias, que eran las que producían los ácidos, como menciona, y después ya venía la disolución de las estructuras que eran descalcificadas ya por la intervención propia de los microorganismos como tal, que ya digerían la sustancia orgánica, ¿no? Eso viene a ser como que la explicación de esa teoría. Pero esta, como decimos, hace 2 siglos. El siglo pasado aparece una teoría, la teoría proteolítica de Gottlieb en 1944. Y él sugiere, o él sugirió en todo caso, que la matriz orgánica, ¿sí?, que formaba una delicada red que recubría las superficies de los cristales de apatita del esmalte, era atacado primero, ¿sí?, la parte orgánica era atacada primero antes que la porción mineral del esmalte.
Entonces, ¿qué pasaba? Los microorganismos hidrolizaban las proteínas, dejan a la sustancia inorgánica desprovista de su estructura mecánica proteica que la soporta y hace que ésta ocasione su desmoronamiento como tal. El detalle está en que esta teoría no puede explicar que la incidencia de las lesiones cariosas no se incrementa en determinados sectores de los tejidos dentarios que tienen alto contenido orgánico. Entonces, parece ser también que las enzimas proteolíticas producidas por la placa dental tienen más protagonismo en lo que es enfermedad periodontal que en caries, ¿sí? Además de esto, también ha sido imposible reproducir el desarrollo de lesiones cariosas in vitro a través de esta teoría, por lo tanto que tampoco es que se haya quedado, fue como que una precursora nada más, pero tampoco es del todo cierta. Luego ya una década después, Sachs y Martin, ¿sí? Mencionan a la teoría de proteólisis y quelación, pero ellos parten de la teoría proteolítica, ¿sí? Y ellos proponen, sí, que luego del proceso de proteólisis ocurría una quelación del calcio adamantino, lo cual hacía que se degrade la porción mineral del esmalte. ¿Está bien? Pero una década después también Jenkins, ¿sí? Un doctor, más o menos en 1964, una década después, refutan esa teoría también, dado que también intenta reproducir la enfermedad in vitro, sí, con agentes quelantes, y él concluye, llegan a la conclusión que tanto la saliva como la placa microbiana no contienen sustancias quelantes suficientes para que puedan producir la quelación del calcio adamantino. Por ende, también esa teoría queda descartada, así como las otras. Entonces, nosotros ya a través del tiempo, sí, a través de los diversos estudios que han surgido, tanto en la década pasada como en esta década, sobre todo en la década pasada, y a través de diferentes experimentos que habían hecho tanto en laboratorio también, ¿sí? Pueden demostrar que Keyes, que es uno de los precursores en 1960, él demuestra que la caries dental viene a ser una enfermedad infecciosa y transmisible. Entonces se produce todo lo que viene a ser el biofilm, ¿sí? Producto de dónde? De la dieta, y esto hacía que haya una acidificación del medio, del pH. Entonces se produce una dihidroxiapatita desmineralizada y por lo tanto vamos a ver después el proceso de desmineralización, remineralización, ¿sí? Que si el proceso de desmineralización es mayor, ya empiezan a producirse primero lo que conocemos como las manchas blancas, las lesiones incipientes y pueden dar origen a cavitaciones y luego también a la enfermedad de caries dental como tal. Ahora, nosotros vamos a tener factores. 3 factores netamente, ¿sí? Acuérdense, por favor, lo que viene a ser el factor sustrato, factor huésped y factor microorganismo. Entonces, en el factor huésped, ¿sí? Vamos a tener que, venimos a hacer nosotros como tal, netamente la cavidad oral, pero hay que tener en consideración algo, que no solamente es la pieza dentaria, ¿sí? El factor huésped, sino también es la saliva. Entonces, en lo que es diente, nosotros sabemos, ¿no? Tejidos duros, esmalte, dentino, también si puede llegar, se considera la pulpa, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros no hablamos de dentina y pulpa separados, sino que vamos a observar en endodoncia, o también los conceptos que ustedes recuerdan, que nosotros hablamos de un complejo dentino-pulpar por su origen ectomesenquimal, que es uno solo. Entonces, vamos a ver. A ver, por favor, ese audio. Gracias. Entonces, vamos a ver, sí, que en el factor diente vamos a ver que podemos observar acerca de la profundidad, la porosidad, vamos a ver que hay diversas partes que analizar. Pero por otro lado, también tenemos a la saliva, porque viene a ser un medio de transporte de microorganismos y porque tiene una capacidad buffer, sí, que debido a la cantidad de minerales pueden ayudar a neutralizar ese pH ácido a través de lo largo del tiempo, a través del paso de los minutos, como vamos a ver a continuación. El siguiente factor viene a ser el factor sustrato, que netamente estamos hablando de la dieta. Entonces, vamos a ver que dentro de los tipos, sí, netamente nos vamos a referir a los carbohidratos, a los azúcares, exclusivamente a la sacarosa. Y no solamente estamos hablando de los tipos,
¿sí? Que viene a ser el carbohidrato como tal. Doctores, por favor, les pido que todos desactiven sus audios cada vez que ingresan porque en realidad sí causan interrupción y no se puede continuar de una manera normal y fluida la clase, ¿sí? Muchas gracias. Repetimos, entonces no solamente estamos hablando acerca de los tipos, sino también estamos hablando acerca de la cantidad y de la frecuencia. ¿Sí? Acuérdense en las clases de odontopediatría, cuando muchas veces evaluábamos el riesgo de caries de los niños, ¿sí? Hacíamos una lista y veíamos el nivel del consumo de azúcares, la cantidad de ingesta de azúcares o los momentos a través del durante el día. Entonces, muchas veces cuando hay mayor cantidad de azúcares, sabemos que también a cada ingesta va a haber una disminución del pH que puede llevar a un pH crítico. Entonces, este pH crítico, como lo vamos a ver más adelante, si llega a ese nivel, entonces como que las piezas dentarias se sienten o el esmalte está desprotegido y está susceptible a que se produzca la enfermedad como tal de caries dental. Pero ojo, esta disminución del pH producto de los ácidos descompuestos, de las comidas y todo lo demás, también este es neutralizado sin necesidad de otro tipo de agente por medio de la saliva. Y esto demora un proceso o un promedio de tiempo del 20 a 25 minutos. Entonces, a esto se refiere con la capacidad buffer de la saliva, ¿no? Que logra a través de su pH neutralizar ese medio ácido, pero todavía dentro de 20 a 25 minutos aproximadamente. Y el tercer factor viene a ser el factor microorganismo, ya siendo la más común, ¿sí? La bacteria más común, el Streptococcus mutans, que va a formar colonias, ¿sí? Y que estos van a llegar a formar una placa bacteriana, pudiendo formar placa blanda, pudiendo formar a su vez también placa calcificada. Entonces, partiendo de esos conceptos, partiendo de todos estos puntos, ya nosotros podemos darnos una idea, ¿sí? De cuáles son los factores etiológicos en realidad que van a jugar a favor en la aparición de esta enfermedad de caries dental. Aparece así en el año 1960 la famosa triada de Keyes, ¿sí? Entonces, el doctor Keyes, menciona que los factores primarios vienen a ser dieta, microorganismos y huésped. Y ya sabemos que el huésped tiene tanto al diente como a la saliva. Y producto de la interacción de los tres es donde se produce la enfermedad de caries dental. Entonces, es así que esta enfermedad es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Viene a ser la interrelación de todos estos factores básicos o primarios. No es que solamente exista uno o dos, tiene que haber por lo menos estos tres factores para que puedan vencer a los mecanismos de defensa del esmalte y consecuentemente para que se produzca la enfermedad. Si falta alguno de ellos, no necesariamente se va a producir la enfermedad. ¿Qué sucede? Esto es 1960. 18 años después viene el doctor Newbroom, ¿sí? Y ya saca un esquema tetrafactorial. Entonces, ante la evidencia proporcionada por nuevos estudios al respecto, y a fin de hacer más preciso, este modelo de Keyes, él añade el factor tiempo como un cuarto factor etiológico, ¿sí? Y entonces nosotros observamos que ya son 4 los factores primarios, ¿sí? Que pueden producir esta enfermedad. 12 años después aparece un gráfico pentafactorial. Entonces, ahí aparece Uribe y colaboradores, donde ya él menciona, ¿sí? Que no solamente está el factor tiempo, sino también agrega al factor edad. Entonces, les recomiendo leer, si es que seguramente todos ya lo han hecho, el libro del doctor Gilberto Nostroza, de caries dental, doctor San Marquino, jefe de odontología restauradora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un libro completo acerca de caries dental, de adhesión, entre otros, donde él menciona o nos diferencia esos factores que estoy mencionando. Entonces, primera clasificación, factores etiológicos primarios. ¿Quiénes estaban? Habíamos visto, de acuerdo a la triada de Keyes, factor huésped, tanto diente como saliva. Diente se habla de genética, anatomía, posición dentaria también. Y de la saliva, del flujo salival y del tampón. Tampón, el nivel de pH. Flujo, acuérdense también que muchas veces hay pacientes o hay ciertas condiciones o hay ciertas enfermedades que hacen que el flujo salival disminuya, ¿no? Llámese en el caso de la serostomía, pacientes diabéticos, pacientes que tal vez estén recibiendo quimioterapia, radioterapia,
que hacen que haya esa disminución del flujo salival y que hacen que sean más predispuestos a la aparición de esta enfermedad. Por otro lado, también tenemos a los agentes microorganismos. Específicamente en caries dental vamos a basarnos en estos tres, que son Streptococcus mutans, Lactobacillus y Actinomyces. Y tenemos el factor sustrato, ¿sí? Que es la dieta, el medio azúcar, ¿sí? En los carbohidratos sí que se descomponen netamente, vamos a hablar de la sacarosa. Y también está relacionada con la cantidad de veces de consumo, los momentos de azúcares, las bebidas azucaradas que puedo consumir, si a todas las bebidas, infusiones le estoy echando azúcar, a todo eso se refiere. Pero esos son tres los factores etiológicos primarios. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta también, sí, que la aparición de esta enfermedad caries dental no es exclusiva, mucho menos es excluyente, sí, solamente con estos factores primarios, sino también que se requiere la intervención adicional de otros factores concurrentes que los vamos a llamar factores moduladores, los cuales van a influir decisivamente en el surgimiento y evolución de las lesiones cariosas. Entonces, aquí podemos observar a todos ellos. Tenemos al tiempo, que ya habíamos visto, del esquema. ¿Cuál esquema? Del esquema tetrafactorial, ¿se acuerdan? Tenemos a la edad, que era del esquema pentafactorial. Salud general, aquellos pacientes que tienen de repente impedimentos físicos para realizarles la higiene, consumos de medicamentos, algún tipo de enfermedad que los condicione también. Grado de instrucción y nivel socioeconómico que está muy relacionado, ¿sí? Porque a ver si es que tiene acceso a los niveles de repente a las distintas, accesos a los distintos servicios de prestación de salud o asimismo como conocimientos también. Porque acuérdense que nuestros pacientes, y esto es como un consejo, nuestros pacientes no están en la obligación de conocer cómo cepillarse, cómo pasar el hilo dental. Esa es la obligación del cirujano dentista de enseñarle. Cuando ustedes estén en el SERUM, la parte de prevención es muy importante, porque de nada vale, y esto es como un consejo de que nosotros estemos haciendo toda la terapia invasiva, tratando, restaurando, si es que haciendo el tratamiento periodontal, si es que no enseñamos al paciente a que pueda manejar un buen cepillado, un buen uso del hilo dental. En este caso, los enjuagues bucales ya sabemos con el tema del cloruro de cetilpiridino al 0,05 al 0,07%. El paciente no tiene por qué saber eso necesariamente, entonces somos nosotros los que estamos llamados, ¿sí?, en la obligación de enseñarles. ¿Está bien? Por otro lado, también depende bastante de la experiencia pasada de caries, grupo epidemiológico, las variables de comportamiento. Puede ser que en algún momento tenga algún tipo de lesión detenida, pero de repente el paciente cambia de hábito, cambia de costumbre, un tema de depresión, un tema de cambio de estilo de vida, más ingesta de azúcares, menos tiempo para la higiene y cambió todo. Y también el nivel o la cantidad de veces a las que están expuestos con el uso de fluoruros, ¿no? De remineralizadores y de antibacterianos. Ahora, tenemos también a los microorganismos, habíamos dicho, ¿no? Y estos no solo actúan como especies aisladas, sino que actúan a través del biofilm, que ya viene a ser un ecosistema como tal. Y este biofilm se forma media hora después del cepillado dental. Entonces, ¿qué sucede? El líquido gingival y la saliva bañan a la superficie dentaria proporcionando un glucocálix. Y estos van a cumplir dos funciones. Primero, que protegen, ¿sí? O sea, primero es a favor, ¿no? Nos protege este glucocálix al diente del medio externo, ¿no? De las cosas que le pueden atacar. Pero por otro lado también juega en contra. ¿Por qué? Porque sirve como un adhesivo para la colonización primaria. Entonces, me protejo, pero también me sirve como un adhesivo. Entonces, ¿qué sucede? Puede darse la colonización bacteriana, al inicio se va a dar la colonización primaria por gram positivos, luego sigue la colonización secundaria por gram negativos y finalmente ya se da una maduración de la placa. Y es ahí donde ya está encaminado a que de repente aparezca la formación de lesión cariosa. ¿Cuáles son esos microorganismos que participan en esta enfermedad de caries dental? Habíamos dicho tres básicamente, ¿no? En sus diferentes especies todavía. ¿Qué especie estamos hablando acá, por ejemplo? Dentro de los Streptococcus mutans vamos a hablar, de los Streptococcus vamos a mencionar al Streptococcus mutans. Se caracteriza, ¿sí? Antes de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros sabemos que la cavidad bucal, y eso todos lo sabemos, ¿sí? Contiene
una de las más variadas y concentradas poblaciones microbianas del organismo. Entonces, en la cavidad bucal hay un aproximado de 250, 300 especies, más o menos. Entonces, estas son las predominantes, ¿sí?, para la aparición de esta enfermedad. Ahora, en el caso del Streptococcus mutas que le estaba hablando, producen grandes cantidades de polisacáridos extracelulares que permiten una gran formación de placa y producen gran cantidad de ácido a bajos niveles de pH. ¿Sí? Rompen también algunas glicoproteínas salivales, ¿sí?, que son importantes para impedir la etapa del desarrollo inicial de las lesiones cariosas. Ahora, por otro lado, los lactobacilos ya aparecen cuando ya existe una frecuente ingesta de carbohidratos, son secundarios a la aparición del Streptococcus mutas como tal. Aquí tenemos a los lactobacilos casei, fermentum, plantarium, por ejemplo. Y por otro lado tenemos a un tercer grupo, que vienen a ser las actinomyces, y esos están relacionados con lesiones cariosas radiculares y producen lesiones de progresión más lentas que los otros microorganismos. Raramente, en realidad, estos vienen a producir lo que vienen a ser lesiones en esmalte. ¿Está bien? ¿Qué es importante acá o qué es lo que ya hemos venido mencionando? ¿Se acuerdan? Hemos mencionado la cantidad de nivel de pH crítico, habíamos hablado del proceso de la capacidad buffer de la saliva y todo eso. ¿Cómo nosotros podemos entender? En algún momento cuando han llevado, por ejemplo, laboratorio, ¿se acuerdan? De repente, ¿sí? Hacíamos algunas pruebas en la universidad con unas tiras reactivas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros sabemos que el pH desempeña un rol fundamental en el metabolismo bacteriano, ¿sí? Eso fue propuesto por Stefan, ¿sí?, en el año 1940. Entonces, ¿qué sucede? Después de aplicar carbohidratos a la placa dental, ¿sí?, este pH normal descendía. Entonces, muchas veces un pH estable podría estar entre un 7 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaba? La prueba que les mencionó el laboratorio, ¿no? Hacíamos que los alumnos tomen o ingieran Coca-Cola, gran cantidad de ácido, y lo tengan un minuto en boca, y luego lo botaban. Entonces, primero tenían una tira reactiva y el nivel de pH le salía 7, por ejemplo. A los 5 minutos, ¿sí?, luego de haber ya tenido la Coca-Cola en boca por un minuto, ya habían escupido, se ponían nuevamente esas tiras reactivas. ¿Y qué pasaba? El nivel de pH había descendido drásticamente y muchas veces llegaba a 5, 5.2, por ahí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos acá un 5.5. Este 5.5, ¿sí?, viene a ser el pH crítico del esmalte, viene a ser el pH crítico de la hidroxiapatita. Entonces, cuando decae por debajo de este nivel, de este pH crítico, es cuando ya se produce la desmineralización del esmalte como tal, o que si aparecen otro tipo de agentes bacterianos o lo que fuera, están más predispuestos a que aparezca la enfermedad como tal. Por otro lado, cuando nosotros hacíamos la prueba, se tomaban con estas tiras reactivas cada 5 minutos. Y se observa que a partir del minuto 10, del minuto 15, este pH nuevamente se iba elevando. Hasta que en un promedio de 20 a 25 minutos, este pH nuevamente llegaba a su nivel original. ¿Y esto producto de qué? Producto de la capacidad buffer de la saliva, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, y recuerdo bastante un alumno, que tenía una gran cantidad de placa bacteriana, ¿sí? La higiene no era tan adecuada, pero no tenía ninguna lesión cariosa. Y de verdad su pH era de un promedio de 7.6, 7.8. Y cuando descendía el pH, sí, a los 5 minutos, este llegaba máximo a 6, 6.2. Entonces fue el único caso que apareció esa vez, me acuerdo siempre, estoy hablando del 2014. Entonces, por ende, por más descenso que había, ¿sí?, de ese pH, nunca llegaba a un pH crítico, por eso que no le aparecía esta enfermedad. Entonces, ahí es donde entra a tallar este proceso de red, ¿sí? Entonces, en condiciones de normalidad, nosotros sabemos que el esmalte es translúcido, es decir, que permite el paso de la luz a través suyo, ¿sí? Y tiene un índice de refracción de más o menos 1.62, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay caries dental, el aumento del tamaño y del número de los espacios intercristalinos hace que se reduzca la translucidez adamantina.
Entonces, ¿por qué? Porque hay un aumento proporcional de la parte orgánica y disminuye así el índice de refracción. Entonces, si sabemos que el pH salival tiene un promedio entre 6.7, 7 más o menos, ¿qué pasa? Ahí, por lo general, cuando ya el pH salival baja, producto de los ácidos que de repente nosotros vamos a consumir, de los alimentos, producto del metabolismo bacteriano, ¿sí? Entonces baja ese pH crítico que les había dicho. ¿Cuál era? Era de 5.5, el pH crítico del esmalte, el hidroxiapatita. De la fluorapatita es 4.5, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Baja ese nivel de ese pH, entonces los cristales se disocian y tienden a difundirse hacia el medio externo, produciéndose de esa manera la desmineralización. Pero este fenómeno no ocurre de manera incesante, ya que nosotros estamos hablando de una capacidad buffer de saliva, ¿sí? De un tampón salival. Entonces, este tampón salival, también hay minerales en la saliva, este pH se vuelve a estabilizar, ¿sí? Porque se incorporan nuevos cristales en la superficie dentaria, dando como resultado el proceso inverso, que viene a ser la remineralización, lo cual, como les dije, demanda un proceso aproximado entre 20 a 25 minutos más o menos. Entonces, unánimemente está aceptado que estos fenómenos, sí, de desmineralización, remineralización, lo conocen con estas siglas, ¿no? DRE, ¿sí? Entonces, y esto siempre tiene un lugar constante, ¿sí? Esto siempre sucede, lo cual como que ha consolidado el concepto de la naturaleza dinámica de la caries. Entonces, mientras este proceso DRE se mantenga en equilibrio, no va a haber pérdida ni ganancia de minerales, ¿sí? Y será mejor aún si es que la remineralización supera la desmineralización. Pero cuando el equilibrio ya se rompe a favor de la desmineralización, ya se produce la pérdida de sustancias en el esmalte y ya empieza a producirse la primera manifestación, ¿no? Lo que viene a ser las lesiones con manchas blancas. Ahora, nosotros vamos a dividir a las piezas, a la parte dentaria en esta clase, ¿sí? En lo que viene a ser netamente tejidos duros. Y vamos a ver la diferencia, ¿sí? En lo que viene a ser esmalte, lo que viene a ser dentina, lo que viene a ser cemento. Entonces, cuando estamos hablando de esmalte, nosotros tenemos que tener en consideración qué cosa. Lo que ustedes ya saben y solamente estamos recordando, que el contenido inorgánico es demasiado alto, fluctúa entre un 95 a un 97%, cualquiera de esas opciones son válidas, 95, 96, 97% de contenido inorgánico. Tiene aproximadamente un 3% de contenido de agua y un 1% de contenido orgánico. Condiciones normales, ¿sí? Un pH salival de 6.2, 6.8 hasta 7, y hay un equilibrio entre el proceso de DRE, que es lo que habíamos hablado. ¿Qué sucede cuando ya hay una aparición, la aparición de una lesión cariosa en ese tejido? ¿Sí? El pH disminuye, ¿sí? Efectivamente, porque ya llegó a su nivel crítico y ya aumenta, o lo que ya predomina es el proceso de desmineralización. Entonces hay una constante pérdida de minerales que le gana a la captación de minerales como tal, ¿sí? Entonces, si vamos a empezar a perder estos minerales, la primera situación que nosotros vamos a observar viene a ser la mancha blanca. Por otro lado, vamos a tener una clasificación, pero esta clasificación es histopatológica, no es una clasificación clínica, ojo. ¿Sí? Esta clasificación histopatológica del esmalte nosotros lo podemos dividir en 4 partes. Entonces, y vamos a ir, ¿sí? De lo que viene a ser de fuera hacia adentro, de fuera del diente hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, primero tenemos lo que viene a ser la zona superficial, esta parte blanquita de acá. ¿Sí? Es como que acá les vemos el zoom y acá estamos haciendo el zoom, ¿no? Toda la parte blanca de acá, observen, tiene una pérdida de minerales del 5%, porosidad también del 5%. Debajo de ella ya tenemos el cuerpo, la lesión, ¿no? Lo que muchas veces nosotros también hasta podemos curetear de repente o de repente tal vez trabajar con la pieza de mano, donde la pérdida de minerales puede llegar inclusive hasta un 50%, observen, ¿sí? Una porosidad, miren acá, de 25%. Por debajo del cuerpo de la lesión, nosotros vamos a encontrar a una zona oscura, es esta franja negra. Y esta también tiene una pérdida de minerales entre 5 a 8%,
una porosidad de 2 a 4%, y debajo, más cerca a la dentina, tenemos a lo que conocemos como la zona translúcida, ¿sí? Que hay una pérdida de minerales de 1 a 1.5% y una porosidad de 1%. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, acuérdense, esta clasificación, ¿sí?, de caries dental del esmalte es histopatológica, o sea, cortan la pieza dentaria y ustedes la van a observar a través del microscopio. ¿Qué observamos acá? Tenemos que la zona superficial aprismática también es conocida como capa de Darling, ¿sí? Entonces, esta zona superficial, esta parte blanca de acá, perdón, estoy hablando mal, esta parte blanca de acá, ¿sí? Es una franja permeable a la entrada de productos bacterianos, especialmente a los ácidos. Esto se observa con una microscopía electrónica de barrido, donde nosotros vamos a ver que va a haber mayor rugosidad que el esmalte sano convencional, si lo vemos al microscopio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es más rugoso, favorece más a la retención del biofilm dental y, consecuentemente, fomenta al proceso de desmineralización. Entonces, macroscópicamente, aparentemente se ve un tanto intacta, ¿no? Un poco afectada, pero ya sabemos que sí tiene una porosidad que ha aumentado, también tiene desmineralización como tal, pero se considera esta zona prismática o capa de Darling como la zona de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque también está más como que expuesta al proceso de mineralización, contiene más flúor porque está más expuesta a con la saliva. Ahora, debajo de esta zona superficial, nosotros vamos a tener a toda esta franja naranja, que viene a ser, ¿qué cosa? El cuerpo de la lesión. Perdón, antes de continuar. La zona superficial, la prismática o capa de Darling, habíamos dicho, ¿no? Es más resistente, les había comentado. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad del esmalte superficial como consecuencia del proceso de maduración, porque tiene mayor contenido de fluoruro, que es lo que acababa de explicar, ¿no? Lo que le da más resistencia a la acción, ¿sí?, disolvente de los ácidos, porque se pueden remineralizar los cristales también, ¿no? Con terapias de repente, si recién está empezando, con terapias no invasivas, como procesos de remineralización con los diversos agentes, flúor barniz, el recaldente, entre otros. También por la función protectora de la saliva como tal, ¿sí? Ahora, les decía, por debajo de esa zona aprismática, o llamada también superficial aprismática o capa de Darling, nosotros ya vamos a entrar netamente al cuerpo de la lesión como tal, del esmalte. Entonces, este ocupa la mayor parte de la lesión del esmalte y se extiende por debajo, nosotros sabemos, de la zona superficial o capa de Darling, hasta antes de llegar a la zona oscura, ¿sí? Entonces, en esta zona de todo el cuerpo de la lesión, ya viene a ser como que la desmineralización va a ser más rápida, ¿sí? Aumenta la solubilidad de los cristales, también aumenta la porosidad, y en el centro su porosidad alcanza, como les había dicho, de un 25%, ¿sí? Y la pérdida de mineral es alta. Lo mínimo es un 18%, lo máximo que puede tener de pérdida de minerales es hasta un 50%. Y en cortes transversales vistos al microscopio electrónico de barrido, se va a ver muy alterado, muy modificado, ¿no? Como si fuera una estructura amorfa con espacios intersticiales vacíos. Entonces, esta viene a ser como que la zona de mayor desmineralización, donde se observa claramente a las líneas de rechos. Por otro lado, debajo de este cuerpo de la lesión histopatológicamente hablando, vemos a la zona oscura. Esta zona oscura, ¿sí?, es una banda ubicada por debajo del cuerpo de la lesión como tal, corresponde a la zona de desmineralización y parece ser como que el frente del avance de la caries, ¿no? Es como que hasta acá nomás vas a llegar, le dice, ¿no? Tiene una porosidad de 2 a 4% y una pérdida de minerales de 5 a 8%. Y a nivel de microscopio vamos a verlo como si fuera una banda, una línea gruesa de color marrón y un grosor de 20 a 30 micrómetros. Es como que el frente de avance. Y habíamos mencionado, por debajo de la zona oscura se observa la zona translúcida. Entonces, esta zona translúcida, sí, ya tiene un límite con el esmalte sano, pero no siempre está presente, ojo, ¿sí? Según algunos autores, está más mineralizada y puede ser también como una barrera defensiva. ¿Está bien? Es una zona más porosa, se menciona que el esmalte sano, pero tampoco es tanto como las otras zonas, ¿sí? Es de un 1%.
en contraste con un 0.1% del esmalte no afectado. Hay una pérdida de minerales entre 1 a 1,5%, y si observamos a la microscopía electrónica de barridos, nosotros vamos a ver que hay una modificación de los prismas, los cuales van a hacer que muestren una descalcificación, ¿está bien? Iniciándose siempre en la sustancia interprismática. Esta es la clasificación histopatológica de lo que es caries en esmalte. No implica que nosotros vayamos clínicamente y yo pueda observar, acá tengo mi capa superficial, acá tengo el cuerpo de la lesión, puede ser que sí, porque es la zona de mayor desmineralización. Pero no necesariamente es que yo vaya a ver las 4 partes bien definidas clínicamente, ¿sí? Estamos hablando a nivel de microscopía electrónica de barrido. Por otro lado, tenemos al segundo tejido, tejido duro, que viene a ser la lesión cariosa de dentina. Entonces nosotros ya sabemos que todo lo que sucede en dentina, ¿a quién afecta? Afecta a pulpa. ¿Por qué? Porque es uno solo, porque es el complejo dentino-pulpar. Y el avance es mucho más rápido acá. ¿Por qué? Porque ya estamos ante presencia de túbulos dentinarios. Entonces, las cepas bacterianas van a producir gran cantidad de enzimas proteolíticas y por ello es que va a avanzar con más velocidad. Ahora, tenemos el avance de las lesiones cariosas en dentina. En condiciones normales, nosotros ya sabemos que la dentina, y eso también lo vamos a ver en la clase o en la parte de adhesión más adelante, es una matriz entrecruzada de fibras colágenas y tiene túbulos dentinarios. Entonces, ¿qué sucede en las diferentes partes? Vamos a ver que va a haber una dentina terciaria, una forma de irritación como un proceso de defensa del tejido pulpar. Puede haber desgaste dentinario, a nivel de la unión amelo-dentinario, los ácidos van a ingresar y se diseminan por los túbulos dentinarios, va a ocasionar una reacción dentinaria, y si esta no tiene un buen efecto de frente, de avance a esta lesión, pueden llegar a ocasionar algún tipo de inflamación pulpar, que vamos a ver después en endodoncia, que puede ser de forma reversible, que se puede tratar con recubrimientos pulpares y restauraciones, o ya irreversible, que se tiene que llegar lamentablemente a un tratamiento de conductos. Y también vamos a hablar acá de la degradación del colágeno, porque vamos a ver que las fibras de colágeno van a estar presentes. Y esta degradación se van a producir, ¿por qué? ¿Producto por quién? Por las enzimas metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son las encargadas de la degradación de las fibras de colágeno, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, podemos observar dos formas. Una lesión no cavitada en dentina y una lesión cavitada en dentina, ¿sí? Entonces ya la lesión avanzó del esmalte y llegó a dentina. Entonces, primero tenemos una lesión dentinaria que todavía no tiene cavidad como tal. Entonces, aquí nos vamos a ir de adentro hacia afuera, como ustedes observan acá. Cercana a lo que viene a ser el tejido pulpar, acá, bueno, el esquema está un poco exagerado, ¿no? No necesariamente estamos hablando del cuerno pulpar, sino cercano al techo del cuerno pulpar, ¿sí? Tenemos lo que viene a ser la dentina terciaria o dentina reparadora. ¿Está bien? Y este es un estrato dentinario contiguo a la pulpa, como se menciona, donde se deposita por la reacción del complejo dentino pulpar frente a una noxa de la caries, ¿no? Entonces, hay una noxa, entonces la pulpa empieza a defenderse, así como también puede producirse tal vez por restauraciones de larga data, manera de defensa, la pulpa también se defiende, primero produce la dentina terciaria y lo que hace después es empezar a retraerse también. Debajo o encima, mejor dicho, de esta dentina terciaria vamos a encontrar una dentina normal que se encuentra frente al avance, entre el avance de la lesión y la dentina terciaria. Por encima de ella tenemos a una dentina esclerótica o llamada también zona translúcida. Entonces, esta es la zona más profunda de la lesión como tal. Acá vamos a encontrar microscópicamente hablando esclerosis de los túbulos dentinarios, ¿está bien? Está ubicado en el espesor dentinario como tal, y por encima de ella, y ya en contacto directo con el esmalte, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo de la lesión, que viene a ser la zona más desmineralizada y más desorganizada que se encuentra ahí. Entonces, ¿qué sucede, no? Nosotros vamos a ver que la magnitud del avance de la lesión cariosa como tal, nosotros sabemos que depende del equilibrio entre el proceso destructivo y los procesos defensivos. Por eso es que en las primeras etapas de la lesión dentinaria, cuando aún no se produce una cavitación como tal,
Puede haber, sí, una invasión bacteriana de los túbulos en forma localizada y confinada a la dentina superficial. Eso puede suceder, sin necesidad de que haya una cavidad, ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay el pase de estos microorganismos en los túbulos dentinarios, ¿está bien? Entonces, esa actividad metabólica de esos microorganismos, si no son detenidos, van a hacer que haya una continuación del proceso de desmineralización. Entonces, ya luego viene una degradación de la matriz orgánica, producto de quién habíamos dicho, de las metaloproteinasas, la degradación de las fibras de colágeno. Entonces, antes de que se produzca una cavitación como tal, la invasión bacteriana de la dentina ya se observa, ¿sí? A nivel de microscopía y puede ir avanzando incluso hasta la pulpa. ¿Está bien? Ahora, tenemos por otro lado también a la lesión cavitada en dentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo dividen en tres. Entonces, la lesión cavitada, ¿qué nos dice? ¿No? Cuando el esmalte ya llega a presentar una cavidad, las bacterias ya invaden, ¿sí? La dentina en forma generalizada, ya no tienen barrera, ellas ingresan nomás sin problema. Y aquí, en este tipo de lesiones, la lesión avanza mucho más rápido, ¿sí? Presentando tres frentes de avance desde la superficie hasta lo que viene a ser la profundidad. Entonces, primero vamos a tener una zona de invasión bacteriana, ¿está bien? La primera parte es la zona de invasión bacteriana, que es la vía de invasión de la dentina, ¿sí? Esta vía, o sea, mejor dicho, lo que se va a infectar vienen a ser los túbulos dentinarios. Está bien, el metabolismo bacteriano se va a producir a nivel de los túbulos dentinarios y se va a efectuar a nivel de ellos. Debajo de esta zona de invasión bacteriana vamos a encontrar llamada una zona de decoloración, que es como producto del metabolismo bacteriano y las reacciones defensivas, ¿está bien? Van a producir una alteración del color de la dentina. Por eso es que observamos que la dentina ya no se ve amarillenta, sino que ya se ve de un tono medio parduzco también. Y por debajo de esta zona de decoloración encontramos la zona de reblandecimiento, ¿sí? Que es el frente de desmineralización producto de la acción de las bacterias acidogénicas. Entonces, la reproducción de estas bacterias acidogénicas, ¿sí? Y luego la incorporación de bacterias productoras de enzimas proteolíticas e hidrolíticas hacen que haya una desmineralización de la dentina. Y vamos a ver en clase de adhesión que estamos hablando de dentina no solo peritubular, sino también intertubular. ¿Está bien? Donde se concentra la mayor cantidad de fibras colágenas. Pero esto es a nivel histopatológico. Pero nosotros hay que tener en consideración qué cosa, la parte clínica también. ¿En qué momento yo voy a decidir parar o en qué momento yo voy a seguir de repente retirando dentina? Entonces, clínicamente yo puedo dividirla en dos, en dentina infectada y en dentina afectada. Entonces, ¿qué sucede? Clínicamente, en realidad, como les había dicho, es prácticamente difícil, ¿no? Es imposible distinguir entre las diversas zonas de evolución de la dentina, lo cual hace que nosotros tengamos otros criterios de diferenciación. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que establecer ciertos parámetros que indiquen que nosotros vayamos a retirar o a conservar ese tejido al momento de hacer una preparación cavitaria. Entonces, la lesión en dentina, nosotros vamos a verla de acuerdo al tipo de compromiso. La primera viene a ser una dentina infectada. Esta dentina infectada es de naturaleza blanda, de color amarillo, y hay una gran predominancia de las enzimas proteolíticas. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de zona, ¿sí? La primera es una zona de dentina necrótica, que es desorganizada, ¿sí? Que es reblandecida. Microscópicamente se va a ver como un material granuloso y amorfo. Y hay otra región que está como que más profunda todavía en relación a esta dentina necrótica, y viene a ser la zona de dentina desmineralizada superficial, donde ya está caracterizada por la deformación de la morfología tubular y el mantenimiento de su matriz orgánica, ¿sí? Entonces, los túbulos dentinarios se presentan dilatados a este nivel y obstruidos por microorganismos. Acá va a haber una gran cantidad de microorganismos. Y se nota ya varicosidades, se nota focos de infección también. Esta dentina infectada necesariamente, obligatoriamente, sí o sí, tiene que ser retirada. ¿Está bien? Ahora, una dentina infectada de esta manera, en realidad no es posible de remineralizar, ¿sí?
Entonces, aquí, por ejemplo, estas son lesiones de dentina que son activas, no son detenidas, son lesiones que son de dentina completamente activas, entonces todas tienen que ser retiradas, llámese con la pieza de mano de alta velocidad, llámese también si estamos avanzando muy profundo con cureta de dentina como tal, pero toda la dentina infectada tiene que ser retirada. Por otro lado, tenemos a la dentina afectada. Entonces, esta dentina ya presenta alterada su estructura con una textura más o menos semejante, o sea, se mantiene semejante en realidad al cuerpo como tal, pero ya hay menor cantidad de microorganismos, ¿sí? Presenta casi un 0.1 de las bacterias en comparación a la dentina infectada, predominantemente acidogénicas, eso sí, y vamos a distinguir zonas también. Y la primera zona que nosotros vamos a ver es la zona de dentina desmineralizada profunda, que va a estar localizada por debajo de la zona de desmineralización más superficial. ¿Está bien? Ahora, debajo de ella vamos a encontrar una zona de esclerosis dentinaria y luego de ella vamos a encontrar una dentina reaccional. Entonces, en conjunto, en realidad, estos tres tipos de dentina o esta dentina afectada constituye una dentina hipermineralizada. Entonces, esta dentina afectada es mínima, como habíamos mencionado, la contaminación bacteriana en realidad se encuentra mucho más allá, ¿sí? Y va a presentar cambios en la coloración. Esta dentina afectada nosotros la vamos a ver de diferente color, también va a tener diferente grado de desmineralización, pero no hay una infección bacteriana como tal, es un tejido vivo. Entonces, que sí va a ser sensible, obviamente, a la instrumentación y tenemos que retirar solamente con cureta la parte reblandecida, nada más, porque va a tener partes reblandecidas de todas maneras. Y en esta zona de dentina afectada, el colágeno se presenta, las fibras de la matriz de colágeno, perdón, sí se presenta intacta. Entonces, esta dentina se considera remineralizable. Esta dentina se considera que sí se puede dejar y sí se puede salvar. Obviamente retirando siempre toda la parte de tejido reblandecido, ¿sí? Pero es una zona de dentina que si nosotros lo remineralizamos con los diferentes productos, puede traer buenos resultados. Ahora, ¿cuáles son las zonas involucradas en cada tipo de dentina? Lo que hemos mencionado ahorita, esto solamente es un cuadro resumen para cuando tengan las diapositivas, ¿no? Zona de dentina necrótica, zona de dentina desmineralizada en dentina infectada y en dentina afectada, zona de dentina desmineralizada profunda y abajo zona de dentina hipermineralizada. ¿Por quién? Por la esclerosis dentinaria y por la dentina reaccional. Es lo que hemos hablado hace un momento. Pero acuérdense que hay un tercer tejido duro también. No solamente es esmalte, no solamente es dentina, sino también es el cemento. ¿Sí? Entonces, el cemento radicular viene a ser un tejido mesenquimático calcificado que ocupa un volumen mínimo de los tejidos duros dentarios en realidad. ¿Sí? Es un tejido que va a recubrir las raíces de las piezas dentarias y tiene como función anclar las fibras periodontales. ¿Sí? Las fibras periodontales del ligamento periodontal a la raíz del diente. Aquí tenemos a la dentina, tenemos el cemento y aquí tenemos al ligamento periodontal. Entonces va a poseer una matriz orgánica, ¿está bien? Una matriz orgánica de colágeno principalmente y sustancia fundamental, la cual está mineralizada por un 50% de hidroxiapatita. Y posee aproximadamente 45% de sustancia inorgánica, 22% de material orgánico y un 33% de agua aproximadamente. ¿Qué sucede acá? La lesión de cemento como tal, ¿sí? O una lesión radicular que requiere para establecerse el hecho de que ésta esté expuesta al medio bucal. Nosotros sabemos que el cemento como tal no está expuesto al medio bucal, porque se está recubriendo aquí solamente la raíz y esto siempre está por debajo del tejido gingival. Entonces puede producirse cuando hay algún tipo de retracción gingival y por lo general ya se manifiesta no solamente cuando hay una lesión de cemento, sino que está asociada por lo general a una lesión dentinaria a nivel cervical también, ¿sí? Entonces la presencia de placa bacteriana sobre la superficie radicular hace que haya una penetración de las bacterias en sí en los espacios cementarios que antiguamente eran ocupados por las fibras de Sherpay. Entonces estos espacios que son contaminados tienen forma de cuña, son perpendiculares al cemento como tal,
y permite el acceso de los microorganismos, ¿sí?, a diferentes partes y hace que se desmineralice, hace que se desorganice rápidamente y que fácilmente llegue a la dentina, porque la cantidad de cemento es mínima en realidad. Entonces, da lugar a que no solamente se produzca una lesión cariosa en cemento, sino que también está relacionado con una lesión cariosa en dentina radicular, ¿sí? O sea, clínicamente una lesión exclusiva de cemento no es tan sencillo o no es posible de detectar, como les decía, ¿no? El cemento que está expuesto por lo general a la unión amelocementaria, para tenerlo en cuenta nada más, es de un aproximado entre 20 a 50 micrómetros de espesor. Entonces, por eso les decía, fácilmente ustedes hacen algún tipo de raspaje radicular, de alisado radicular y pueden llevar, si tienen mucha cantidad de SAR, de cálculo dental, pueden llevarse el cemento. Entonces, ¿qué pasa? Exponen dentina y hacen que aparezca ese tipo de lesiones cariosas dentinarias radiculares. Es decir, la lesión en cariosa en cemento no se presenta por sí solos, sino que siempre están asociados en su mayoría de veces con las lesiones de dentina radicular. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, ¿no? La caries es una enfermedad dentaria primaria, ¿sí? Pero la secundaria viene a ser la caries radicular como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay exposición bucal del cemento, porque ha habido una retracción gingival, ya sea fisiológica o ya sea por enfermedad periodontal, y por lo general se menciona que puede ser a veces más frecuente en las personas adultas mayores, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello porque sabemos que la enfermedad de caries dental como tal, y si tiene aunado a una enfermedad periodontal, también impacta en la salud en general del propio paciente y más si estamos mencionando a este tipo de población. ¿Qué tenemos que tener en consideración? ¿No? Que el cemento entre en contacto con la saliva y con sus componentes, que vamos a ver que el cemento es una superficie en realidad rugosa y que tiene gran cantidad de fibras de colágeno, que a través del paso de los años, ¿sí? De repente por la capacidad motora propia de los pacientes, se puede perder la técnica, ¿sí? Y hace que haya una higiene oral no tan eficiente. Y su pH crítico fluctúa entre 6 a 6.5, o sea, a este nivel inclusive, si el cemento está expuesto, está bien, puede producirse este tipo de lesión. Por eso es que tiene una desmineralización precoz. Entonces, vamos a iniciar, sí, con el Streptococcus mutas, Lactobacillus midi, pero vamos a continuar también con los actinomyces, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Como les había dicho, higiene inadecuada, rehabilitación protésica, de repente prótesis fija con zonas de retención, o prótesis parciales removibles que tengan ganchos de retención inadecuados, sí, que estén generando una cavidad permanente, y ustedes observan, retiran la prótesis y van a ver que está formando algún tipo de lesión, o también la migración dental que no permite que haya una adecuada higiene bucal. Ahora, en los puntos, en realidad, del ENAO como tal, solo mencionan el ítem de caries dental por sí solo, pero en varias preguntas siempre les han mencionado acerca de las lesiones no cariosas, ¿cierto? Entonces, es necesario que ustedes conozcan esto. Hay lesiones que no necesariamente se producen por la acción de microorganismos, sino que son pérdidas lentas e irreversibles de la estructura dental a partir de la superficie externa en ausencia de agentes bacterianos, como se menciona ahí. ¿Qué tenemos? Puede ser por agentes químicos o físicos que actúan en la superficie dentaria o a distancia, ¿sí? Y vamos a ver que van a haber lesiones de avance lento y progresivo, que gradualmente se va a posicionar la dentina para proteger al órgano pulpar, pueden asociarse o no a sensibilidad, y pueden derivar también en problemas estéticos o terminar con el fracaso de una restauración. Tengo una lesión de fracción, por ejemplo, en forma de cuño, tengo una trisión y yo le reconstruyo bien bonito los dientes, bordes incisales y todo. Si yo no ataco el factor etiogénico, que es la trisión, ese bruxismo, ese rechinado o esa mala oclusión que tiene, sencillamente llega y fracasa la restauración. El paciente muerde y termina saliéndose todo. Entonces, ¿cuáles son aquellas lesiones no cariosas? En primer lugar, tenemos a la abrasión. Y la abrasión viene a ser el desgaste de la estructura dentaria causada por un frotado, raspado, pulido proveniente de objetos extraños o sustancias introducidas en la boca que al contactar con los dientes sí generan la pérdida de los tejidos duros a nivel del esmalte
al nivel, perdón, del nivel amelocementario. Entonces, netamente abrasión está relacionada ¿con qué? Con agentes externos, ¿sí? Con el desgaste producido por agentes externos, tipo, ¿qué cosa puede ser? Tipo un cepillado bucal, por ejemplo, ¿sí? Una fuerza excesiva del cepillado bucal. Se caracteriza por tener contorno indefinido, una superficie dura y pulida, a veces con grietas. No hay placa bacteriana, es sumamente limpio, no hay manchas de coloración. El esmalte es liso, plano, brillante, ¿sí? Y la dentina expuesta está extremadamente pulida. Y la forma es como un amplio, como un plato amplio, ¿no? Con márgenes no definidos y se acompaña de recesión gingival. Y por lo general se puede dar entre la zona de caninos y premolares, ¿no? Que es la zona donde muchas veces, si es por cepillado, por ejemplo, le damos más énfasis o más fuerza por la ubicación propia. Ahora, habíamos visto, abrasión netamente está relacionada con agentes extraños, ¿no? Agentes externos. En el caso de la erosión, tenemos que relacionarlo ¿con qué? Con ácidos. Entonces, la erosión viene a ser la pérdida de las superficies de la estructura de las piezas dentarias por acción química ante la presencia continua de agentes desmineralizantes y especialmente de ácidos, ¿sí? Y no involucra presencia de microorganismos. Ahora, pueden haber factores extrínsecos como los ácidos exógenos, medicamentos, dietéticos, como que también pueden haber factores intrínsecos, ¿no? Que pueden ser involuntarios o somáticos y psicosomáticos o voluntarios. Factores extrínsecos, por ejemplo, ¿qué sucede? Son ejemplos, ¿sí? Que lo pueden encontrar en el libro. Este es un paciente que durante 25 años nos menciona trabajó en una fábrica de tinturas pipeteando amoníaco y agua oxigenada. La cantidad de veces de contacto por tanto tiempo de estos agentes ácidos hizo que se produzca una erosión a nivel de caras vestibulares. Aquí también, erosión provocada por el hábito de colocar entre el labio superior y los incisivos comprimidos de efervescente de vitamina C. Entonces, sumado a un intenso cepillado, ¿sí? Se hizo que se produzca esta lesión no cariosa. Ojo, que estas lesiones no son excluyentes, es decir, puede tener un paciente erosión y puede tener abrasión a la vez, que puede ser combinada o puede ser que una resalte más la acción de la otra. Puede haber atrición también, ¿sí? No son excluyentes. En factores extrínsecos también está la dieta ácida, ¿sí? Esas lesiones en tercio cervical y ligeramente aplanadas. El uso excesivo de bebidas gaseosas, de las bebidas energizantes, ¿sí? Entonces, muchas veces es más severa en altas temperaturas y reducida en bajas, también menciona la literatura. Esos factores extrínsecos, lo que yo consumo, ambiente externo e interno. Tenemos también a los factores intrínsecos. Entonces, ahí dijimos que lo podemos dividir en dos. Uno vienen a ser los factores somáticos o involuntarios. ¿Producto de qué? De reflujos gastroesofágicos. ¿Está bien? Presencia del jugo gástrico en boca. Producto del embarazo, el alcoholismo, un nivel de úlceras, entre otros. Y en respiradores bucales, ¿sí? Porque hay una erosión agravada en la presencia del ácido, porque hay una reducción del flujo salival y porque hay sequedad del esmalte como tal. También tenemos a los factores voluntarios o psicosomáticos, y en este caso ya estamos hablando de pacientes bulímicos, por ejemplo, ¿no? Que son esos desórdenes que pueden tener algunos pacientes, donde nosotros forzamos a la regurgitación como tal. Entonces, el contacto excesivo de estos ácidos hacen que haya una disolución de las superficies dentarias expuestas, y por lo general, si esto viene del ambiente interno, si de la parte interna, está relacionada con las caras palatinas de las piezas superiores, por lo general, ¿sí? Efectos odontológicos de la bulimia, vamos a hablar de alteraciones de la glándula salival, exerostomía, decoloración, erosión del esmalte también. Entonces, podemos observar tanto en superficies linguales, incisales, oclusales o vestibulares también, ¿sí? Sobre todo, esas tres primeras, linguales, incisales, oclusales, si es que proviene del estómago, ¿no? Es ingesta, es regurgitación, ya sea involuntario o voluntario. Y en las vestibulares, si es que el ambiente es externo, o el ingreso es externo, ¿no? Por la succión de alimentos con alto contenido de ácido. Tenemos a una tercera lesión no cariosa que es la fracción. Y esta fracción es la que por lo general nosotros vamos a observar en premolares, que son esas lesiones en forma de cuña a nivel del límite amelocementario.
causada ¿por qué? Por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión dental. Entonces podemos tener nosotros contactos oclusales prematuros, que si no lo solucionamos a tiempo vamos a generar que haya una flexión dental y sabemos que a este nivel el esmalte tiene menor espesor y puede producirse esta lesión en forma de cuña. Ojo, yo puedo hacer una restauración muy bonita, hago acá mi cavidad, restauro, pero si yo no controlo la parte oclusal, sencillamente 1 o 2 días y esta restauración se va a salir. Entonces tengo que controlar siempre el factor de origen. En este caso tengo que controlar mi factor oclusal. Características clínicas: forma de cuña profunda con estrías y grietas, ángulos ásperos redondeados o entre 45 a 120 grados, márgenes definidos, rara vez llegan a ser circunferenciales, y pueden presentarse en múltiples superficies en una pieza, ¿no? Ubicados siempre en el límite amelo-cementario. Y la cuarta lesión no cariosa que ustedes tienen que tener en cuenta es la trisión, que viene a ser el desgaste provocado por la fricción entre los dientes, estén o no recubiertos por materiales restauradores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que esta puede ser fisiológica, ¿sí? Durante los movimientos propios de la masticación, dando como resultado a una mínima pérdida de estructura, así como también podemos observar que puede ser patológica, consecuencia de ¿qué? Del bruxismo, del rechinamiento acentuado de los dientes. Y muchas veces esto vamos a tener en cuenta, ¿qué cosa? Que su severidad va a depender de la fuerza aplicada, ¿sí? De la frecuencia, del tiempo del episodio y del material restaurador como tal. Ahora, vamos a ver. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ejemplos de afracción. Ya hemos hablado de lo que es una afracción. Es una lesión en forma de cuña, ¿sí? Que por lo general se dan las premolares. Todo bien. Perfecto, muy bien. Hola, Yajaira, qué gusto verte después de tiempo o verte por acá. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice, en la superficie del esmalte, ¿cómo es una lesión cariosa oclusal? No entendí la pregunta. ¿Cómo es una lesión cariosa oclusal en la superficie del esmalte? Lo vamos a ver como una mancha. Primero vamos a empezar, ¿sí? Primero vamos a empezar como una mancha blanca en algunas consideraciones, pero de frente nosotros nos vamos a ir. ¿Por qué? Por la pigmentación de las fosas y fisuras, que es lo primero que vamos a observar como signo de desmineralización. Entonces, lo primero que vamos a observar es esa pigmentación en las fosas y fisuras, que luego ya puede ir avanzando y puede ya llegar a penetrar en una lesión cavitada. La superficie es lisa o rugosa. Primero se empieza con lisa, primero puede ser una detenida. Primero empezamos con una pigmentación, llámese mancha blanca, que luego puede pasar a una pigmentación, ¿sí? A una lesión de mancha oscura, y que luego recién ya puede empezar con la superficie rugosa y ya puede pasar a la parte de cavidad como tal. ¿Sí? Pero ahí entra bastante el proceso de mineralización. Esta parte de acá la vamos a ver más con más detenimiento, por favor, en lo que son lesiones, en el tercer punto de la clase, que vienen a ser las lesiones superficiales y la parte de desmineralización. ¿Está bien? De agentes remineralizantes. Entonces, continuamos. Aislamiento del campo operatorio. Ahora, en lo que respecta al aislamiento del campo operatorio, ¿sí? Esto fue creado, miren, de tiempo atrás, estamos hablando ya de hace 2 siglos, ¿sí? De 1864 por Barnum, que para obtener aislamiento de dientes que iban a recibir restauraciones de oro, ¿sí? Hizo como que la creación de una especie de un trapo, por así decirlo, ¿sí? Un trapo de goma, y colocó para realizar ese tipo de aislamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aislamiento como tal? Separar a todas las piezas dentarias del resto de la estructura de la cavidad oral. ¿Cuáles son los tipos de aislamiento que nosotros vamos a observar? Tenemos primero al aislamiento relativo,
que ustedes conocen muy bien, que está por los rollos de algodón, y tenemos el aislamiento absoluto que vienen a ser con diques de goma. En lo que viene a ser el aislamiento relativo, tiene sus indicaciones también, ¿sí? Entonces puede estar dado de repente para el pulido, para la aplicación de agentes fluorizantes, de agentes fluorados, ¿sí? O a veces en piezas deciduas o en personas o en pacientes pediátricos, sí, que sea un tanto de difícil acceso, de difícil manejo también, que sean imposibles de aislamiento absoluto, pero hay que tener en consideración qué cosa, que acá sí o sí se tiene que trabajar con una técnica de 4 manos definitivamente, porque si no, no vamos a poder trabajar de la manera adecuada. Lo ideal sería realizar un aislamiento absoluto tanto en este caso como en este, pero muchas veces no se va a poder, porque ya entra la parte del manejo conductual del paciente también. Entonces, en lo que respecta a técnicas, vamos a observar, tenemos la técnica en la arcada superior, ¿sí? En la arcada inferior, que nos vamos a ayudar, ¿sí? Con algunos accesorios. En la arcada superior, nosotros vamos a ver que consiste en la colocación de rollos de algodón para poder separar a los tejidos blandos y protegernos de la saliva como tal. Entonces, podemos ayudarnos con los rollos de algodón en donde, en los surcos vestibulares, en el fondo del surco vestibular, y podemos complementarlo también, como ustedes observan acá, con abrebocas, con barrera gingival, si es que voy a hacer algún tipo de blanqueamiento, ¿sí? En el abrebocas estamos utilizando, porque para, por ejemplo, para colocar los fluorbarnices que necesitamos que las superficies estén secas, ¿sí? Entonces podemos utilizarlo de esta manera. El detalle ya viene cuando trabajo yo en la arcada inferior. ¿Por qué? Porque acá es un poco, o es menos controlable, o es menos predecible, ¿sí? Que cuando yo estoy trabajando netamente que en la arcada superior. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo otros tipos de factores. ¿Qué tipos de factores yo ya tengo acá? Acá yo ya estoy hablando de saliva, estoy hablando de la lengua, estoy hablando del carrillo, estoy hablando del labio inferior. Entonces, me puedo ayudar de alguna manera con algunos posicionadores, pero sí o sí necesito de los eyectores, sí, de saliva, y necesito de trabajar de 4 manos, de todas maneras. Ahora, eso viene a ser con respecto al aislamiento relativo. Pero en lo que respecta a nuestras especialidades, tanto de restauradora, de endodoncia, asimismo como de las rehabilitaciones protésicas, porque ahora se trabaja bastante lo que viene a ser la odontología adhesiva, ¿sí? En la parte de prótesis de rehabilitación oral, se trabaja netamente con aislamiento absoluto. Y esto viene a ser la colocación correcta del dique de goma, y se debe aislar por completo el órgano dental del contacto con la saliva, sangre, y proteger los tejidos de sustancias químicas e instrumentos, así como también de evitar la aspiración o deglución de los instrumentos que pueden poner en peligro al paciente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, observen, esta es una revisión sistemática, ¿sí? Del 2016, en la que se menciona, como resumen, ¿no? Que el éxito se da por el control de la humedad, ¿sí? Por la ausencia de contaminación. Precisa de entrenamiento definitivamente, y no es aceptable nunca usarlo, y que sirve bastante para protección del paciente. Entonces, para toda técnica nosotros sabemos que siempre va a haber detractores, ¿no? Habrá quienes digan que de repente que el aislamiento absoluto, porque de acuerdo a esta revisión dice, ¿no? Que no necesariamente mejora los valores adhesivos, pero hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de adhesión, se trata en realidad de mejorar el campo de trabajo, de poder hacer una mejor adaptación marginal, de hacer una mejor preparación, de preservar el tejido para proteger tejidos blandos, proteger la salud del paciente, proteger la salud del clínico. Entonces, el aislamiento absoluto no es solo adhesión en realidad. Entonces, esta es una revisión, como le dije, sistemática del 2016, que es una, nosotros conocemos de las de mayor peso en la evidencia científica, y se concluye que para que haya éxito en un procedimiento adhesivo, tiene que haber un control de la humedad definitivamente. ¿Está bien? Y que la humedad relativa viene de dónde? De la boca, la sangre, la saliva. Además que también necesitamos de evitar una contaminación de bacterias. Entonces, si nosotros como endodoncistas, por ejemplo, aislamos una pieza con necrosis pulpar, ¿por qué no vamos a aislar entonces para hacer una restauración donde sabemos que puede haber de repente algún tipo de exposición y donde estamos hablando de tejidos pulpares vivos? Entonces no tiene sentido en realidad. Ahora, tiene que haber sí o sí entrenamiento,
porque esto nos enseñan siempre desde pregrado. Entonces, si nosotros dejamos de practicarlo y después de años no lo estamos usando, entonces es porque definitivamente no hemos entendido las ventajas que puedan tener. Ahora, ¿cuáles son estas ventajas? Tenemos, ¿no? Que protege al paciente, el manejo de riesgo, manejo de seguridad para ellos, nos da un campo seco, control de la humedad, libre de contaminación, retracción de tejidos blandos, protección de tejidos blandos también, porque nosotros sabemos que trabajamos muchas veces con ácidos, trabajamos también de repente en endodoncia con algún tipo de sustancias, un medicamento, a ver, para monoclorofenol, hipoclorito, lo que fuera, y yo estoy protegiendo a mis tejidos blandos del contacto de estos agentes, porque pueden funcionar muy bien en diente, pero no con ellos, no con la encía, ¿sí? Mejora el campo visual definitivamente, controla la hemorragia y ahorro de tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en protección de tejidos blandos, nosotros sabemos que definitivamente tenemos que usarlos sí o sí. Y la mejora del campo visual porque ya nos vamos a evitar, aparte de centrarnos solamente en la pieza que vamos a trabajar, se evita esa película salival que siempre se va a formar con frecuencia y que dificulta la visión, ¿no? Además también el tema del color, pero bastante cuidado cuando trabajemos siempre con el color en las restauraciones porque tenemos que hacer la toma de color antes de, porque sabemos que una vez aislado las piezas dentarias ya no tienen esa humedad y se secan un tanto. Entonces, si nosotros vamos a tomar el color para una restauración, esta tiene que ser a la luz del día y antes de hacer el aislamiento absoluto como tal. ¿Se entiende la idea? Ahora, también las ventajas, el ahorro de tiempo definitivamente, ¿no? Porque la realización del trabajo no se va a ver interrumpida por la interrupción de estar cambiando los rollos de algodón, estar aspirando, entre otros. Aspectos físicos, ¿sí? Porque permite que el campo operatorio no se modifique, o sea, el paciente puede moverse, tal vez cambiar, hacer algún tipo de cambio de posición y no va a correr ningún tipo de riesgo, ¿no? De aspiración, de ilusión de instrumentos o lo que fuera. Y aspectos psicológicos también porque da una mayor tranquilidad para el clínico definitivamente y también para el paciente cuando nosotros le explicamos cuáles son las ventajas, porque tenemos que explicarle. Cuando le explicamos cuáles son las ventajas, ¿sí? El paciente va a estar más tranquilo definitivamente. Desventajas se les considera, por ejemplo, a unas reacciones alérgicas que pueden tener el paciente a la TEC natural, ¿no? Una dermatitis por contacto. Entonces aquí ya sabemos nosotros que existen diques de goma que no necesariamente están hechos de látex. Otro, sí, puede ser el uso de clamps que de repente no sean los adecuados, ocasionando fractura del esmalte o alteración física a nivel del cemento radicular, ¿sí? O también puede dañar, ocasionar lesiones reversibles o incluso irreversibles, como este desgarro de tejido blando. ¿Y esto por qué? Porque no hemos elegido el clamp adecuado. Entonces, también puede suceder que cause limitación en la respiración, podemos tener algún tipo de ayuda, aditamento. Obviamente tenemos que explicar al paciente que no le vamos a tapar las fosas nasales, que él puede respirar bien, tenemos que nosotros manejar eso. Nosotros tenemos que mostrar tranquilidad para que el paciente sienta lo mismo, tenemos que transmitir esa tranquilidad, ¿sí? Provocación de angustia en pacientes aprensivos también, y en pacientes con epilepsia también hay que tener bastante cuidado. Entonces, ahí también tenemos que discernir si es que se va a utilizar en momentos de día y trabajos que sean sumamente cortos. Por ejemplo, si vamos a hacer una endodoncia, no voy a pretender hacerlo todo en una sesión porque el paciente de repente no va a aguantar, o tal vez saber si es que ha tomado la medicación y todo lo demás. Entonces tienen que hacer de repente sesiones cortas, ¿sí? Pero de repente ya ahí va a aumentar el número de sesiones también. ¿Cuáles son los materiales instrumentales que nosotros vamos a utilizar? El dique de goma, tenemos el perforador de dique de goma, tenemos el arco de Young, tenemos a los clamps, tenemos a los accesorios, como viene a ser en este caso el hilo dental, entre otros, y tenemos a los portaclamps, ¿sí? Entonces, en el caso del dique de goma, nosotros vamos a ver que está compuesto
¿sí? Esto ya sabemos, ¿no? Lo inventó Barnum cuando, como les dije, agujereó un paño de goma y lo colocó sobre un diente en 1864. Y es de látex, ¿sí? Está formado por caucho, proteínas, lipoides y componentes inorgánicos, y el caucho plástico se transforma, nos dice, por vulcanización en forma de elástico. ¿Por qué es importante mencionar esto de caucho y esto como un tip o una recomendación cuando trabajen en endodoncia? Porque nosotros sabemos que los conos de gutapercha también están hechos a base de caucho. Y si yo estoy haciendo una desobturación y estoy utilizando estos agentes solventes, ¿sí? Llámese el eucaliptol, llámese el óleo de cáscara de naranja, me va a disolver el caucho, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo un manejo adecuado de líquido, por ejemplo, y me cae un par de gotas alrededor del clam, ¿sí? De la zona donde estoy, sencillamente este dique, si es este dique de gomas, se va a empezar a corroer también y va a terminar al final filtrando. ¿Está bien? Ahora, tenemos en las presentaciones, ¿no? Tenemos diferentes colores, como ustedes pueden observar acá, y tenemos en cuanto a los tamaños, ¿no? Tenemos a los tamaños que son de 5x5, de 6x6 pulgadas. Y vamos a ver que tienen diferentes grosores también. Ahora, dentro de esos grosores, ¿sí? Tenemos que el de medio y grueso es el que podemos trabajar para endodoncia. Pero el grueso, ¿sí? Es el que está más recomendado también, no solo para restauradoras, sino para cuando estamos hablando de prótesis, ¿sí? Para ese tipo de cementaciones adhesivas y todo lo demás, porque producen una mayor tensión y produce que tenga un mejor ingreso y que no haya tanto desgarramiento. Entonces, en endodoncia podemos utilizar grosores medios y gruesos. Para restauradora o prótesis o rehabilitación oral, estamos hablando exclusivamente, lo ideal sería de los gruesos. Esto con respecto al dique de goma, ¿sí? Entonces, ya hemos visto la conformación, tenemos que conservar la temperatura ambiente, tenemos que ver la fecha de caducidad, obviamente, porque tiene compuesto orgánico, y que hay algunos que no se fabrican de látex, como les dije, y que tienen un tiempo de vida mayor, ¿no? Y que se pueden almacenar a temperatura ambiente. Ahora, la mayoría de diques de goma vienen con una caja en las cuales vienen con una plantilla. Y en esta plantilla ya les vienen predispuestas las zonas donde ustedes van a perforar, tanto de piezas deciduas como de piezas permanentes. Ojo, que esta es una plantilla de una cavidad bucal que tiene los dientes perfectamente ordenaditos y todo bonitos. Nosotros sabemos que la mayoría de nosotros no necesariamente hemos pasado por ortodoncia y de repente tenemos algunas piezas que están en mal posición. Entonces lo ideal es siempre personalizar. ¿Cómo personalizamos? Para yo poder hacer mis marcas, tengo que estirar el dique de goma en todo el arco a primera vez. Estiro el dique de goma en el arco y superpongo sobre la cavidad bucal. Y con un lapicero voy marcando al centro de las caras oclusales o de las cúspides donde yo voy a hacer mis perforaciones, pero tiene que estar estirado, porque si ustedes lo hacen sin estirar, hacen las marcas como tal, al estirar ustedes van a ver que las perforaciones están bastante separadas. Eso es lo ideal, personalizar, no guiarse tanto por las plantillas, pero es necesario que conozcan que siempre les van a venir. En lo que respecta a los arcos sostenedores, nosotros vamos a observar 4 tipos, por ejemplo, entre los más conocidos, ¿sí? Y estos se utilizan para sujetar al dique de goma como tal, ¿sí? Por medio de vástagos que van a estar, como ustedes observan acá, distribuidos a lo largo de toda la longitud. Entonces, pueden ser de plástico o también pueden ser metálicos. El más conocido es este de acá, ¿no? Que es el arco de Jung. El arco de Jung, por si acaso, no son todos estos de acá. El arco de Jung es este, el arco metálico en forma de U, nada más, con sus vástagos acá. Ahora, existen arcos también en esta misma forma, llamada Star Bici, por ejemplo, que es de plástico y que es radiolúcido. Entonces, que cuando ustedes toman la radiografía, de repente no se va a superponer, no van a tener ningún problema de superposición de estructura metálica, ¿sí? Si quieren en el ápice alguna raíz, por ejemplo. Están otros que son los arcos que son ovalados y que son cerrados, como el de Nigar Osby, ¿sí? Y hay otros que son ovalados, cerrados, pero que tienen una bisagra, que es el arco de Sauveur, que es el que nosotros más utilizamos, ¿sí? Para endodoncia. ¿Por qué? Porque es plegable, o sea, ustedes lo tienen acá y acá tienen la bisagra y pueden plegar y se dobla. ¿Y qué sucede? Se dobla, ¿para qué? Para que nosotros podamos meter la radiografía y el paciente pueda colocar, ingresar su dedo y ustedes pueden tomar tranquilamente su conductometría, conometría, entre otros. Por eso es el más utilizado en endodoncia, el arco de Sauveur.
Otras variantes que ustedes van a observar en el mercado solamente como para que ustedes conozcan o seguramente ya lo han usado. Tenemos de Ivoclar y Vivade en la casa, ¿no? El Octradam, que viene a ser un dique, que viene acá con una varilla que colocan para retraer el labio también y con las perforaciones listas, y pueden colocar clamp o pueden colocar estos aditamentos. El Octragate, que netamente es para los carrillos, que pueden utilizarlo después con barreras gingivales para el uso de los blanqueamientos. Hay arcos que ya vienen con sostenedores, como el arco y dique Quick Down o Handy Down. Son variaciones en realidad, ¿no? Esto no les viene en el examen, pero es sencillamente para que ustedes lo conozcan. Ahora, en segundo punto tenemos al perforador de dique de goma. Y esto es una pinza, como ustedes observan, de gran tamaño. Tiene una parte activa, ¿sí? Con un punzón de acero, y tiene una rueda de platino, que por lo general tiene 5 agujeros en realidad. Entonces, la acción es cuando ustedes accionan esta parte de acá, ¿sí? Este punzón, ustedes colocan el dique entre ellos y este punzón perfora a través de forma circular. Ahora, nosotros tenemos, como les dije, cinco tamaños, ¿no? Entonces, la primera está relacionada con los incisivos inferiores, la segunda rueda, que es un poquito de un diámetro un poquito mayor, está relacionada con los incisivos superiores, la tercera está relacionada con caninos y premolares, y la cuarta con molares superiores, quinta con molares inferiores. Ojo que esto es referencial por los tamaños. Sí, pero depende bastante del tamaño propio ya netamente de la pieza dentaria del paciente, porque estas pueden variar definitivamente. Entonces, ¿cómo yo voy a preparar mi dique de goma? Primero tengo que determinar la posición de los agujeros. Ya hemos visto cómo. O se usan las plantillas o lo ideal es personalizarlos como había dicho. Luego marcan la posición de los agujeros y para esto el dique tiene que estar extendido, como les dije en el arco, y lo marcan con el lapicero. Y luego de haber marcado, perforan los agujeros y encima de la perforación de los agujeros ustedes pueden utilizar un lubricante, ¿sí? Pueden colocar con un hisopo un agente lubricante que les permite que ustedes puedan estirar el dique y que no exista ese tipo de rasgaduras, ¿sí? Ahora, hay que ver la calidad de nuestro perforador también, porque de repente lo tenemos de mucho tiempo atrás. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a suceder que de repente yo puedo agujerar, hacer mi agujero y de forma correcta yo lo voy a ver así, ¿sí? Yo lo voy a ver acá, como observen acá esta imagen. Pero de repente también puede tener una perforación incompleta. ¿Y eso debido a qué? A que de repente ya está desgastado mi perforador de dique como tal y perforó de mala manera o ocasionó algún tipo de rasgadura. Entonces, esto me va a dar pie o me va a dar origen a qué cosa, a que haya filtración, a que yo coloque y se pueda rasgar el dique o que por ahí pueda filtrar la saliva. Entonces, siempre tengo que verificar que mi punzón esté trabajando bien en el dique de goma. Existen otro tipo de perforadores también, el perforador plástico, perforador de Ainsworth, está bien, ese es el que más utilizamos nosotros, el perforador de Ainsworth, el más conocido al menos en nuestro país. Existe también el perforador de Ivory, ¿sí? Donde la bisagra se encuentra delante de la placa perforadora y posee 6 perforaciones, no 5 ya, ¿no? Y tiene un corte uniforme también. Existe el perforador de Ash, bueno, existía, que era parecido al perforador que nosotros utilizamos, el de Ainsworth, pero solo en realidad tenía una perforación, por eso su uso es restringido. El otro punto o el otro elemento que nosotros utilizamos para el aislamiento vienen a ser las pinzas portaclam, que como ustedes observan acá, son como alicates, ¿no? De mordientes largos que tienen un resorte, tienen una traba y tienen un estribo, empuñadura, brazos con de retención, tienen la bisagra, el resorte de acero y el asa de acero. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos que colocar, ¿sí? Estas asas o puntas de sujeción en donde en las alas de los clamps, en las perforaciones, perdón, que van a venir en los clamps. ¿Está bien? Entonces vamos a accionar acá la pinza y va a hacer que esto se abra. Ahora, tenemos que evitar el ensanchamiento excesivo porque también podemos ocasionar que este se pueda romper. Entonces, lo ideal es primero colocar la parte lingual y luego la vestibular. Solamente es una sugerencia nada más, ¿no? Y una vez que posicionemos ya la grapa sobre la pieza dentaria, esta tiene que ser retirada definitivamente.
tenemos diferentes tipos de portaclam, ¿no? Este también tenemos en el país, el portaclam de Ivory, que son puntas aplanadas, solamente con esos agujeros de acá. Tenemos el portaclam de Martin, que son rectos, o uno de los más conocidos, que es uno de los que más usamos también, que es el portaclam de Ash. Son tipos nada más. Ahora, en lo que respecta a los clams son aditamentos muy importantes, son conocidos como retenedores y que tienen partes. ¿Está bien? Entonces vamos a observar que existen los brazos. Tenemos al brazo que puede ser lingual y brazos vestibulares también. Y dentro de estos brazos vamos a ver los que tienen ala. Vamos a ver el ala central y el ala anterior. ¿Por qué? Porque van a haber clams que no van a tener ala y que sencillamente son los clams sin ala, y que sencillamente va a venir acá así, ¿no? ¿Sí? Sí han visto esos clams que vienen acá. Entonces, no tienen esta ala central y no tienen esta ala anterior. ¿Está bien? Ahora, otro punto muy importante que ustedes necesitan conocer es este, es el conector distal. ¿Por qué? Porque este siempre va a ir hacia distal, porque la tensión del dique siempre tiene que ir hacia distal. Entonces, supongamos que yo acá tenga mi pieza 3.6, si yo sé que eso siempre va distal, entonces significa que acá está la 3.7, ¿no es cierto? Entonces acá está mi cara vestibular y acá está mi cara lingual. Esto jamás va a ir hacia mesial, ojo, ¿sí? Siempre va a ir hacia distal. Tenemos por otro lado también la abrazadera, ¿está bien? Tenemos a los puntos de contacto, que vienen a ser estos de acá. Tenemos a las perforaciones, que es donde se va a colocar los portaclams, ¿sí? Y tenemos estas pequeñas escotaduras que nos van a servir también para que pueda sostenerse el dique de goma en algunas situaciones, en aquellos que sí presentan alas. Entonces, tipos de clams tenemos, como habíamos dicho, ¿no? Los que tienen alas, ala central, ala anterior, y los que no tienen alas, que es lo que acabamos de mencionar. Tenemos también aquellos que van a ser radiolúcidos, como si fueran una especie de plástico. Entonces, muchas veces, y en realidad funcionan muy bien porque en aquellas raíces cortas, por ejemplo, no necesariamente se va a superponer, ¿sí? El tema ya viene con la parte legal, ¿no? Donde hay veces de repente pueden pensar, sí, que no se ha aislado, pero se supone que si se trabaja a nivel de especialista, sabemos que siempre vamos a aislar y que estamos de repente utilizando otro tipo de clamp. Estos se diferencian también por el tipo de piezas que se van a aislar. Entonces tenemos a los clamps que van a ser para las piezas anteriores. Y aquí tenemos del 210 al 212. En el caso de los clamps anteriores, observamos acá que tenemos al clamp 210, por ejemplo. En este clamp de 210, miren acá, el tamaño de la cara vestibular, ¿sí? Y este viene a ser la cara palatina por lo general. Entonces vamos a ver acá que estos están destinados, por así decirlo, para las piezas superiores. Ahora, por otro lado tenemos a quienes, tenemos a los clamps, ¿sí? Al número 211. En el caso de los clamps 211, vamos a observar que prácticamente tiene el mismo tamaño, el mismo diámetro. Entonces podemos estar pensando que son para quienes, para los incisivos inferiores, ¿no? Y tenemos al 212 que no tienen estas alas, sí que el clamp o se me fue el nombre. Las puntas del portaclamp, sí, van a ir en estas escotaduras. Y estos son llamados los clamps cervicales, que pueden venderlos así como que también pueden ir por la mitad. ¿Está bien? Entonces, estos son los anteriores, ¿no? Que tienen este tipo de alas de mariposa. Esto lo podemos utilizar en qué ocasiones, si es que nosotros estamos trabajando endodoncia, por ejemplo, y estamos trabajando exclusivamente una pieza dental. Pero si yo estoy trabajando en grupo, voy a hacer restauraciones del sector anterior, no puedo pensar en colocar esto porque trabajo, aíslo acá mi 1.1 y mi 1.2 y mi 2.1 de repente no la puedo ver. Entonces ahí tengo que pensar en una función en grupo y voy a aislar un clamp, por ejemplo, de canino a canino, o de premolar a premolar, con clamps de premolar. ¿Se entiende la idea? Tenemos ahora a los clamps premolares también, que también pueden tener aletas, como que no pueden serlos sin aletas, dependiendo de los casos. Ahorita vamos a ver las numeraciones. Y tenemos a los clamps de molares, ¿no? Que vamos a ver que a nivel de la escotadura podemos tener al mismo nivel del margen cervical, pueden tener supra, pueden ser infra, algunos incluso pueden ser dentados también.
Y tenemos aquellos que son los sin aletas. La mayoría de estos casos nos van a dar, por ejemplo, para piezas remanentes, para piezas que son ya talladas, que ya vienen talladas protésicamente hablando. Entonces, en aquellos tipos de estructura nos va a facilitar. Ojo que en estos casos ya la técnica cambia, ¿no? Primero coloco el dique y de frente coloco este clamp, ¿sí? Y no necesito hacer más. O muchas veces, dependiendo de la ubicación y si no se me facilita, la estructura está muy debilitada o está muy complicado, primero coloco el clamp y luego por encima paso el dique, vamos a verlo después. Pero ese dique por eso tiene que ser de alta resistencia, tiene que ser grueso o mediano para grueso para que se pueda estirar sin rasgarse. Entonces, tenemos acá, en los clamps de molares vamos a hablar desde el 200 hasta el 205. En los premolares, acá faltó, disculpen, ¿no? Las premolares vamos a hablar del 206, 207, 208 y 209 también. Uy, esa letra. Y también vamos a tener a los clamps de las piezas anteriores, ¿no? Del 210 al 202. La manera correcta que ustedes van a colocar siempre va a ser abrazando el cuello cervical de la pieza dentaria. No lastimando, no tocando tejido blando como se observa acá, ¿sí? Siempre va a ser a nivel. Por eso se dice que retrae los tejidos blandos ligeramente. Ni mucho menos en el ecuador dentario porque esto va a salir volando y puede ocasionar algún tipo de accidente si no usamos lentes protectores, por ejemplo. Y por otro lado, como les había mencionado, tiene que estar cerrando por completo el cuello cervical, así como se ve acá. Si es muy corto, si es muy grande, por acá va a pasar la filtración salival. No voy a tener un adecuado aislamiento definitivamente. Y esas son algunas de las numeraciones que ustedes, bueno, tienen que saber, ¿no? La clasificación que les doy es la clásica, ¿no? De los clamps convencionales, ¿no? De los SS White. También tenemos clamps Ivory, tenemos clamps Q3, ustedes eso lo pueden observar ya con más detenimiento cuando repasen la clase. Pero la clasificación clásica que siempre se da y se pregunta en los exámenes son esta, ¿no? La que he presentado a continuación, hace un momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de los retenedores, vamos a ver situaciones en las que el aislamiento como tal no necesita de ningún tipo de retenedor. Sencillamente basta con aislar las piezas dentarias sin clamps, sin absolutamente nada. Pero vamos a tener situaciones en las que sí necesito de tener una retención secundaria para que no se mueva el dique. Entonces aquí ya puedo hacer, en primer lugar, el uso de clamps. Puedo usar cuñas de madera, puedo usar hilo dental, puedo usar cintas de dique, corto pequeños trozos del dique de goma y lo transformo en pequeñas cintas, o esos famosos wet jets, que son esas tiritas de goma, sin necesidad de usar clamps también, o de repente usar clamp en un lado y el wet jet en el otro lado. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo voy a hacer para el aislamiento absoluto? En primer lugar, yo tengo que determinar mi campo operatorio. Yo tengo que decidir si voy a trabajar todo el sector anterior restauradora, todo un sector posterior, o voy a aislar solo un diente porque voy a hacer endodoncia. Entonces, si yo voy a trabajar parte restauradora, siempre tengo que trabajar en grupo porque tengo que ver la altura cuspidia, entre otros factores más. Sí, yo no puedo pensar en hacer una resina en una pieza 4.6 y aislar solamente la 4.6, jamás. Mínimo de la 4.7 a la 4.5, por lo menos. ¿Se entiende la idea? En endodoncia sí voy a trabajar, puedo aislar solamente la pieza que voy a trabajar. En segundo paso tenemos, sí, la profilaxis, la limpieza de las piezas que yo voy a trabajar. Tenemos que verificar los puntos de contactos interproximales. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar el hilo dental por ellos, porque yo tengo que colocar el dique de goma entre ellos también. ¿Qué sucede muchas veces? Hay veces hay restauraciones que son defectuosas, que están las resinas totalmente unidas, pegadas, y que el hilo al final no va a terminar pasando. Tengo que verificar la estabilidad del clamp, qué clamp le está dando de forma adecuada, y al final procedo a hacer, ¿qué cosa? Mi perforación. ¿Por qué? Porque yo ya he colocado, si mi dique de goma previamente identifiqué los puntos, y como ya marqué los puntos, hago la perforación del dique de goma como tal. No necesariamente, o puedo seguir el patrón que me viene, como les dije, o puedo hacerlo de forma individual. Ahora, hay técnicas también. Una de las técnicas es la llamada técnica de un tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es una técnica fácil, no requiere asistente y necesito una grapa con aletas. Entonces, yo trabajo en una sola pieza dentaria, coloco el dique, ¿sí? En el arco,
y a la vez coloco el clamp. Y de frente llego con mi portaclamp a mi pieza dentaria como tal. Y luego tengo que bajar, obviamente, esta parte de acá, ¿no? Este dique que está sobre el ala, tengo que bajarlo. ¿Por qué? Porque por este agujero puede penetrar la saliva. ¿Cuál es la desventaja? Que dificulta la visión si yo quiero observar otras piezas dentarias, que puedo dañar el tejido circundante si es que no he elegido bien el clamp, y que va a hacer una excesiva tensión del dique, entonces tengo que trabajar con un buen dique de goma, no tengo que pensar en un dique de goma delgado, y de acuerdo a la pieza dentaria que yo vaya a usar, ¿sí? Porque a veces si trabajo en una pieza posterior con esta técnica se me va a hacer un poco más complicada. En las piezas anteriores, hasta premolares incluso, es un poco más sencillo definitivamente. Tenemos acá, ¿no? Ese es el ejemplo. Tenemos la pieza dentaria, colocamos el clamp. Esa es la técnica que les digo, ¿no? Yo marco directamente para saber dónde ya está el dique, está estirado se me fue el nombre, en el arco. Y luego que yo he marcado, acá se observa el arco, hago mi perforación. Entonces yo coloco en la pieza dentaria y observen acá. Acá se ve que mi dique está por fuera, ¿cierto? Si mi dique está por fuera, ¿qué sucede? Acá yo estoy viendo abajo el piso de boca, la lengua, la saliva. Entonces, una vez que yo he colocado y he sacado esas aletas, ese portaclamp, ¿sí? Con una pinza o con una espátula o la ayuda de una cureta, ese dique de goma que está por encima lo voy a poner abajo. De tal manera que yo ya no observe, si veo de acá de forma oclusal, yo ya no observo el piso de boca, la lengua, la saliva, sino que el dique ya pasó por debajo. Igual acá, está sobre la aleta, pasó por debajo y ya no va a haber ningún tipo de filtración salival. ¿Se entiende la idea? Esa es la técnica de un tiempo. Tenemos la técnica de 2 tiempos. Entonces, siempre antes de realizar el aislamiento absoluto, nunca olvidemos que tenemos que comprobar el clamp para constatar que es el adecuado. Y que una vez realizada la verificación, recién vamos a proceder al aislamiento. Entonces, en la técnica de 2 tiempos podemos tener otros tipos también, que primero coloco el dique de goma junto con el arco y luego coloco el clamp. Entonces, esto me puede ayudar, por ejemplo, en los casos de los clamps sin aleta también, ¿sí? De los clamps sin aleta, en piezas que son difíciles de repente de aislar, muy complejas, porque ya están talladas, porque son remanentes, entre otros. Así como que también puedo trabajar con toda la tranquilidad con clamps que tengan aletas, ¿no? Hago las perforaciones, por ejemplo, acá vamos a trabajar aislamiento en grupo. Entonces, primero coloqué el dique de goma y ya tiene puesto el arco. Y luego de eso coloco el clamp. ¿Sí? Acá sí lo ideal es que tenga una asistencia a las 4 manos para que me puedan ayudar. Y coloco el clamp encima. Y luego que he colocado el clamp, ¿sí? Una vez puesto, ¿qué observo? Como yo he colocado encima el clamp, el dique ya está por debajo desde un inicio. Entonces yo no necesito bajar nada. Y luego ya procedo a pasar las demás piezas dentarias. Esto nunca debe de quedar así. ¿Está bien? Entonces por eso me ayudo con el hilo dental. El hilo dental va a pasar uno por uno. Y acá puedo ayudarme con un clamp de premolar, de repente con un conector distal hacia allá. Puedo utilizar el wet jet, como se ve acá. Puedo utilizar hilo dental, la manera que yo más crea conveniente, que va a ser más sencillo y que de repente tampoco dañe tanto al paciente. La segunda forma de una técnica de 2 tiempos, ¿sí? Para aquellas piezas posteriores, de repente que sí tengan un remanente dental como tal, necesito colocar el clamp y dique juntos. Pero para hacer esta técnica de clamp y dique juntos, obviamente son clamps que sí tienen aletas. ¿Está bien? Entonces, este clamp se coloca acá el dique de goma y se procede a colocar la pieza dentaria. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que este dique está por encima de la aleta. Esto es lo que yo me refería. Yo de oclusal observo abajo el piso de boca, observo la saliva y todo lo demás. Entonces, antes o después de pasar las piezas dentarias, yo me aseguro de que con una espátula de bajarlo, ¿sí? De que se observe así, que se observe el dique por debajo. Yo no tengo que ver nada de tejidos blandos, ni saliva, ni mucho menos. Tengo que proceder a bajar para que pueda colocarse, verse de esa manera. Y obviamente acá tengo que pasar el hilo dental también y hacer los procedimientos que ya hemos visto hace un momento. ¿Está bien? Tengo que ver acá, ¿sí? No tengo que ver el dique de esta manera. Tengo que pasar el hilo dental por cada una de las piezas dentarias. Hay otra que es la aplicación de 3 tiempos, que primero coloco el clamp
y luego el dique de goma. Entonces, en este caso también, aquí el ejemplo está con un clan, por ejemplo, con aletas, pero en este caso muchas veces también es porque la estructura dentaria es muy difícil. Hay veces por la posición, el paciente no apertura mucho la cavidad bucal, por el tipo de contorno de diente, como le dije, tallado, cónico, lo que fuera. Entonces, a veces tengo que colocar un clan que le dé y ese clan resultó ser sin aleta. Como que también puede ser un clan con aleta, pero yo necesito acá un dique que sea súper resistente y que sea súper elástico. Entonces yo coloco primero el clan y luego voy a pasar todo el dique a través de todo el clan. Por eso se tiene esa idea. Y aparte tengo que colocar el lubricante también para que mi dique, perdón, no se rasgue. Y una vez que he logrado pasarlo por todo, ya empiezo a pasar por cada una de las piezas dentarias y al final recién coloco mi arco. ¿Sí? Ahora, hay una técnica que se menciona también de 4 pasos. Entonces, esta técnica de 4 pasos en realidad es una técnica más, en realidad, sí, que se llama de 4 pasos cuando se va a hacer el uso de grapas modificadas. ¿Está bien? Entonces, las grapas se pueden modificar sin problema, con toda la tranquilidad del mundo, porque no hay que olvidar que estas grapas fueron diseñadas hace más de siglo y medio, en realidad, ¿no? Para la odontología restauradora, y no fue hecha para prostodoncia, por ejemplo. Entonces, por eso es que se deben modificar esas grapas. Entonces, es la de 3 pasos más un paso más, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a observar en este caso de una pieza de un paciente de edad mayor. Entonces, miren, tenemos acá esta restauración que tenemos que realizar acá. Entonces, primero se coloca este clan, como ustedes observan, sin aletas, ¿sí? Luego se pasa el dique y este dique ya es un dique de grosor, este es un Nipton, por ejemplo, es un dique de grosor medio, ¿sí? Es un de medio a grueso. Entonces se pasa el dique de goma y luego la pieza, acá está mi clan, yo necesito trabajar sobre esta pieza. Acá coloco una grapa modificada, una grapa cervical, coloco mi otra grapa cervical y al final obtengo esto, un aislamiento completo para poder hacer esta restauración. Estas fotografías son del doctor Víctor Guerrero, peruano, es un experto en lo que viene a ser aislamiento absoluto. Como les había mencionado, tenemos aislamiento en operatoria dental, aislamiento absoluto en el sector anterior, aislamiento absoluto en el sector posterior, ¿está bien? Y si voy a trabajar en endodoncia, podemos trabajar, como les dije, con una sola pieza dentaria sin problema. Ahora, hay otra técnica también que se denomina clamless, que es donde no usamos clam, ¿sí? Por eso se dice sin clam. Entonces nos da una excelente visibilidad, facilidad de colocación del dique y no usamos clam. La desventaja es que sí o sí necesitamos que sea 4 manos, en limitado número de casos, no siempre voy a usarlo, y por lo general en piezas anteriores. ¿Sí? Como observamos acá, ¿no? Piezas que están talladas y que yo puedo ayudarme con el uso del hilo dental, por ejemplo, para algún tipo de cementación que yo necesite hacer. Porque acuérdense que ya acá estamos hablando de odontología adhesiva. Ahora, tenemos este otro caso, por ejemplo, acá podemos usar también ayuda, por ejemplo, con cuñas de madera, me puedo ayudar con el uso de barreras gingivales, las barreras que son para blanqueamiento, ¿sí? El top dam, o puede ser policarboxilato, cianoacrilato, ¿sí? Algún tipo de aditamento. Pero, por ejemplo, este caso de acá, que es mucho más complejo, ¿no? Esto ya no es el típico caso de unas resinas clase 2, clase 5, sino que, por ejemplo, en este caso, esto también es cortesía del doctor Víctor Guerrero, son pacientes sedéntulos parciales que ya están como que en la última oportunidad para que puedan mantener esos dientes en boca. Y esto luego las restauraciones van a ser complementadas, es la rehabilitación con implantes. Entonces, aquí hay que hacer el máximo esfuerzo por mantener estos remanentes o estas piezas. Entonces, este dique está puesto a prueba máxima en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque si nosotros como clínicos cometemos un error al trabajar estos pilares, ¿sí? Estamos condenando a exodoncia a mediano plazo a estos dientes, porque nosotros observamos que estos sustratos están completamente desfavorables, no hay esmalte, estamos sobre dentina afectada. Entonces, estamos usando cementación adhesiva, probablemente para las nuevas coronas. Entonces, miren la capacidad de retracción que tiene el dique acá. Por eso para la prostodoncia, para la rehabilitación oral, se recomienda el dique grueso,
porque tiene esa capacidad de ingresar hasta lo que viene a ser la adherencia epitelial. No sucede así con los diques que son medianos o los diques delgados, ¿sí? Entonces, ese ingreso hasta nivel epitelial es el límite, ¿sí? Entonces, de repente ya si yo trabajo con grapas modificadas, puedo hacer que ingrese un poco más. Pero la idea es que marque el límite como tal. Pero para esto, el paciente siempre tiene que tener salud periodontal, definitivamente. Sin salud periodontal, nosotros no hacemos nada de ninguna manera. Técnicas para aislamiento del diente con estructura comprometida, por ejemplo, como podemos observar ahí, ¿sí? Aquí tienes una pieza completamente destruida, se coloca una banda ortodóntica, por ejemplo, en este caso, se reconstruye con ionómero de vidrio, y luego se hace la apertura ahí y está lista para hacer el aislamiento absoluto como tal. ¿Qué puede causar que haya filtración alrededor del dique de goma? Espacio inadecuado entre los agujeros perforados en el dique puede estar sobre las alas del clown, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que siempre tenemos que bajarla con una espátula, con una pinza, para que no haya filtración a través de estos. Dientes en mal posición y de repente yo trabajé solamente con la plantilla, no lo hice de forma personalizada. Puede haber una perforación incorrecta del dique de goma, ¿sí? Porque hay una rasgadura a través de repente por mi perforador, porque no usé el agujero correcto, ¿sí? No utilicé el agujero correcto al momento de perforar, o porque no escogí de una manera correcta mi clamp, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración qué cosa también, que el aislamiento más que requisito viene a ser una obligación como tal. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos a dar, ¿todo bien? Sí, perfecto, Andreita. Muchas gracias por responder. Entonces, vamos a tener un break, ¿sí? El wet jet dice en privado. Ya. El wet jet son esas liguitas que les había mencionado que son como unos elásticos pequeños, tipo la consistencia de una liga como tal, pero una liguita gruesa, que te vienen exclusivamente para el uso dental. Y son cortas y ustedes lo pueden utilizar. O si no se tiene el wet jet, ¿sí? Es wet jet, se pueden utilizar, como les dije, trocitos de dique, de los diques de goma. Eso a veces se hacía en clínica, ¿no? Cuando no teníamos de repente el acceso, la tienda dental de la propia facultad no la tenía para el uso de los alumnos, se cortaban pequeños trocitos de los diques de goma, de las esquinas, y también te ayuda. O también te ayuda de repente los trocitos de los guantes, ¿no? Una pequeña cantidad porque también termina siendo de esa misma consistencia. ¿Cuál tiene la forma de la erosión? La erosión viene a ser como una especie de plato aplanado. De la letra U, ¿cuál lesión tiene forma U de la erosión de la letra U? No entiendo la pregunta, Diego. ¿Me la puedes repetir, por favor? Dieguito, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, de la erosión? Porque no entendí muy bien la pregunta. Dieguito. Ah, ¿qué forma tiene la erosión? Esa es la pregunta. ¿Qué forma tiene la erosión? La forma de la erosión en realidad viene a ser como si fuera de una especie de plato aplanado en realidad, ¿sí? Es como un plato aplanado, en algunos casos también tienen una forma de U, pero tiene una superficie un tanto rugosa, ¿sí? No es pulida, no es brillosa, también tiene un aspecto opaco, está bien, pero tampoco tiene presencia de placa bacteriana ni mucho menos, ¿sí? Es un esmalte ligeramente rugoso, no es brillante, es opaco y no es plano, y tiene una forma así como que, no tanto en U, sino como una especie de plato también, por así decirlo. La lesión de mancha blanca todavía no la hemos tocado, así que tenemos que esperar, ¿sí? Eso viene ya en el siguiente tema. ¿Cuándo un clamp no debe usarse por los riesgos de que se rompan?
Ustedes tienen que saber la calidad de los clamps que ustedes están comprando. Está bien porque hay clamps diferentes. Están los Q-Free, que sabemos que son de una buena marca. Están los Ivory. Están los de la casa de Hygienic, por ejemplo, que son completamente diferentes. Pero esos clamps, por ejemplo, que son los stainless, los clásicos, ¿no? Los que nos vienen a un precio más cómodo, nosotros sabemos, hay que tener bastante en cuenta también la cantidad de veces que vamos a ponerle la esterilizadora. Cualquier cosa, cualquier elemento de metal que nosotros coloquemos en el calor, siempre va a tener una tendencia al desgaste, definitivamente. Ustedes tienen que observarlo clínicamente, ¿sí? Entre las opciones había la letra, de nada, Andreita, había la letra U y la letra B. Quería saber cuál de esas tiene forma. ¿La letra B? ¿B labial? No entiendo. Ah, la letra V. Esa letra V está relacionada con la afracción, ¿sí? Esa afracción que viene a ser la forma de cuña. Ustedes tienen a su pieza dentaria y en la zona netamente, ay, a ver, les pongo el ejemplo. Esta es la pieza dentaria y este es el cemento y este es el esmalte y la lesión, bueno, no puedo pintar mi mano, pero la lesión viene acá sí, en forma de cuña, así, en forma de una V. ¿Está bien? ¿Y eso porque por un contacto oclusal hay menos cantidad de esmalte de acá? Yo no tengo un contacto oclusal prematuro de mucho tiempo, entonces al final se va disgregando la zona de minerales y termina en una forma de cuña, una forma de V. A eso te refieres, ¿sí? Entonces, eso viene a ser, ¿sí? La afracción, que es producto del contacto oclusal prematuro, traumas oclusales, lo que fuera, y si no son corregidos, a pesar de que nosotros restauremos y todo lo demás, sencillamente termina saliéndose al final la restauración. La de la letra U nosotros lo podemos considerar tanto en abrasión también es como plato, o también en el caso de la erosión. Es que en realidad son lesiones que van a ser combinadas, ¿sí? Pero la letra U también lo puedes considerar en la erosión, sí, sí, también podemos mencionarlo así. Pero la V sí es de la afracción. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para irnos al break. Nadie. ¿Todo claro? Entonces, vamos a volver con lo que son en las clases de adhesión, lo que vienen a ser lesiones incipientes para, no dice el nombre, Huawei P30 Lite, ¿sí? Lo que es características de la lesión cariosa en mancha blanca. No me estoy corriendo la pregunta, eso vamos a tocarlo después. Ya en la siguiente fase vamos a hablar de las técnicas, bueno, del proceso de remineralización, algo muy breve nada más. Vamos a hablar también de preparaciones cavitarias y de adhesión, ¿sí? Entonces nos vemos en 15, 16 minutos. 8:20 estamos de regreso. ¿Está bien? Para que puedan un poco descansar, tomar un cafecito, tomar agua, algo. Y 8:20 en punto nos vemos. ¿Ya? Nos vemos dentro de 15 minutos.